En el siglo IV a.C., un curioso hombre griego viajó por todo el mundo antiguo. No era un guerrero ni un rey. Era algo aún más raro en el mundo antiguo, un narrador. Viajó durante 8 años visitando las ciudades más importantes del mundo, viviendo incontables aventuras en el camino. Su nombre era Heródoto. Y en este vídeo, vamos a explorar las historias y escritos de sus viajes por la antigua Grecia, el Imperio Persa, el Antiguo Egipto, Babilonia, Etiopía, India, Arabia, Celia y Libia. Sus viajes comenzaron en el Antiguo Egipto, donde escribe sobre su visita a las pirámides de Giza y las conversaciones traducidas que tuvo con los antiguos sacerdotes egipcios describiendo la construcción de esa magnífica maravilla antigua. Después de sus viajes, Heródoto compuso todos sus escritos en un libro extraordinario, Las Historias, una de las más grandes obras literarias de la humanidad que no se ha perdido por la traducción ni el tiempo. Lo presentó ante la asamblea ateniense. Su grandeza fue reconocida de inmediato. Por sus esfuerzos, Heródoto fue premiado con 250 kilogramos de oro. Pero mucho antes de ser conocido como el padre de la historia, Heródoto era solo un joven curioso. Nacido en la ciudad griega de Helicarnaso. Heródoto nació en el año 484 a.C. en una familia rica y educada, en una época en que Helicarnaso estaba bajo dominio y ocupación persa. Ahora bien, Heródoto podría haber elegido una vida tranquila. Era rico y educado en una época en que la suerte era un bien escaso. Nació en el punto álgido de la guerra greco-persa. Cuando tenía solo 5 años, su pueblo derrotó a los persas en la batalla de Platea con una victoria decisiva. Heródoto quería saber por qué. ¿Por qué había tanto conflicto entre los griegos y los no griegos? ¿Podría él, Heródoto, rastrear esas guerras hasta su verdadero inicio? ¿Y podría hacerlo desde la comodidad de su ciudad natal, Helicarnaso? Por supuesto que no. Así que Heródoto salió de Helicarnaso y se lanzó al mundo. Primero a Susa, luego a Babilonia. ¿Por qué hay tanto conflicto entre griegos y no griegos? Cuando Heródoto viajó a Susa, la capital de invierno del imperio aqueménida, conoció a los persas y les hizo esta pregunta. En respuesta, ellos rastrearon el conflicto hasta los fenicios, a una época anterior a la guerra de Troya. Según los persas, los fenicios llegaron a Argos, un precursor de la antigua Grecia, para comerciar. Pero en el proceso, secuestraron a Io, la hija del rey. Se llevaron a Io y navegaron hasta Egipto. Esto, según ellos, fue el pecado original. Entonces, tiempo después, los griegos devolvieron el favor desembarcando en la costa fenicia y secuestrando a Europa, la hija del rey fenicio. Esto fue un acto de represalia. Podría decirse que estaban a mano, pero los griegos cometieron otro acto de venganza al tripular una nave de guerra, navegar hasta Cólquide y secuestrar a Medea, la hija del rey de esas tierras. Cólquide no era fenicia, pero no era griega, y eso era lo único que importaba. Así que cuando el rey de esas tierras envió un mensajero a Grecia exigiendo tanto la devolución de su hija como reparaciones por el daño causado a él y su pueblo, los griegos básicamente le dijeron que se fuera, recordándole el crimen original cometido por los fenicios. Según los persas, el marcador estaba 2-1 a favor de los griegos. Era injusto, pero pasaría otra generación antes de que los no griegos equilibraran el marcador. Su venganza vino de París, hijo de Pum, cuando robó a Helena de Grecia. Los griegos estaban furiosos y pidieron reparaciones y el regreso de Helena. Pero París les recordó el incidente con Medea y les preguntó si sería justo devolver a Helena cuando ellos mismos se habían negado a hacerlo una generación antes. Después de esto, los griegos alzaron un poderoso ejército que desató la guerra de Troya, mató a Príamo, a su hijo París, y destruyó la ciudad. Esta, dijeron los persas, fue la razón por la que consideraban a los griegos como enemigos. Esta fue la causa raíz de la guerra. Ahora bien, si se tratara de cualquier otro historiador, la historia terminaría aquí. Pero Heródoto se diferenciaba de los demás historiadores de su tiempo y anteriores al siempre preguntar por qué. Así es como Heródoto descubrió que los fenicios no estaban de acuerdo con la versión de los persas. De hecho, los fenicios creían que las mujeres que supuestamente habían secuestrado fueron por voluntad propia. Para ellos, el pecado original con Io no fue un pecado porque ella había dormido con su capitán, quedó embarazada,
y se fugó con ellos para que todo el asunto no fuera descubierto en casa. Pero ni siquiera este relato fue suficiente para Heródoto. No estaba convencido. Así que propuso una teoría alternativa situada en un tiempo más cercano al suyo. Era otra explicación del origen de las hostilidades. Según Heródoto, Creso, rey de Lidia, fue el primer no griego en invadir la libertad griega. Creso fue el último rey de la dinastía Memnada, gobernante del antiguo reino de Lidia desde el 585 a.C. hasta el 546 a.C. En el apogeo de su reinado, muchos lo consideraban el hombre más rico del mundo. Pero antes de que Heródoto contara la historia de Creso, habló de un predecesor, un rey llamado Candaules, cuyo reinado precedió al de Creso por generaciones y cuya caída estuvo directamente relacionada con la caída eventual de Creso. Candaules reinó sobre el reino de Lidia más de 100 años antes de Creso, y fue el último rey de la dinastía Heráclida. Candaules tenía un guardia llamado Gix, a quien amaba y en quien confiaba tanto que discutía todo con él, incluyendo asuntos profundamente delicados. Pero el amor de un rey es como el fuego. Lo suficiente te mantendrá caliente. Demasiado y te consumirá en sus llamas. Gix se encontró frente a esas llamas cuando Candaules insistió en demostrarle a Gix lo hermosa que era su esposa, la reina. Y por demostrar, Candaules quería decir que Gix debía ver a la reina desnuda. Esto era una abominación desde cualquier punto de vista. Y como señaló Heródoto, en Lidia, de hecho, más o menos en todo el mundo no griego, es una fuente de gran vergüenza incluso para un hombre ser visto desnudo. Así que no fue sorpresa que Gix se opusiera a esto. No quería saber nada al respecto. De hecho, rogó al rey que no lo obligara. Pero Candaules era su rey, y los reyes obtienen lo que quieren. Sin embargo, Candaules le aseguró a Gix que no le pasaría nada por ver la desnudez de la reina. Así que por la noche, cuando la reina se desvestía ante su rey en su dormitorio, Gix observó desde un lugar oculto. Desafortunadamente para él, la reina se dio cuenta. A la mañana siguiente, convocó a Gix y le dio dos opciones. O matas a Candaules y me tienes a mí y al reino de Lidia para ti, o debes matarte ahora mismo. Uno de los dos, quien ideó esto o quien me vio desnuda sin tener derecho a hacerlo. Atrapado entre la espada y la pared, Gix, como antes, eligió el mal menor. Eligió a sí mismo. Eligió vivir. Gix mató a Candaules y tomó a la reina y al reino de Lidia para sí, poniendo fin a la dinastía Heráclida e instaurando su dinastía Memnada. Pero en estas historias contadas a Heródoto, las acciones tienen consecuencias. Y para Gix, aunque podríamos argumentar que no fue su culpa las circunstancias que lo hicieron rey, el oráculo de Delfos declaró que Candaules tendría su venganza en la cuarta generación de Gix. A pesar de esta ominosa profecía, Gix comenzó a conquistar ciudades, y en sus conquistas, las ciudades griegas de Mileto, Esmirna y Colofón quedaron bajo su dominio. Después de Gix, su hijo Ardis tomó el poder, continuando las conquistas de su padre. Y al igual que su padre, sin lograr mucho. Después de Ardis, su hijo Sadiates ocupó el trono, gobernando brevemente y siendo aún menos relevante que su padre. Fue Aliates, hijo de Sadiates, quien sentó las bases del asombroso imperio que su hijo, Creso, llevaría hasta el extremo del mundo. Creso, el hombre a quien Heródoto señala como el no griego responsable del primer ataque serio contra los griegos. Inmediatamente después de tomar el trono, Heródoto dice que Creso atacó a los efesios. Ellos fueron el primer estado griego en sufrir su ira. Después de los efesios, Creso atacó y sometió una por una a todas las ciudades jonias y eolias, y las obligó a pagarle tributo. Después de esto, construyó barcos con el plan de atacar las islas del mar Egeo. Afortunadamente para los griegos jonios que vivían en esas islas, Creso abandonó ese plan y se centró en formar alianzas con ellos. El resultado de estas conquistas fue una riqueza más allá de la imaginación de cualquier hombre vivo en ese momento de la historia. Sardes, la capital del imperio lidio, se convirtió en el epicentro de ese mundo, y fue visitada por todos los griegos sabios que vivían en ese tiempo. Todos sabían una cosa con certeza. Creso, rey del imperio lidio, era el hombre más rico del mundo conocido. De eso no había duda. Pero había otra pregunta que atormentaba la mente de Creso en ese momento. No era suficiente ser el más rico.
Él quería ser el más feliz. Hay muy pocos hombres más sabios que Solón. Entre todos los griegos en Lidia y entre aquellos que visitaban la corte de Creso, ninguno era tan sabio. Solón era un nativo de Atenas, lo suficientemente hábil para redactar leyes para su ciudad y lo bastante sabio como para incluir una cláusula de 10 años que prohibía a los atenienses revisar las leyes que él había hecho. Los atenienses dependían notoriamente de sus servicios. Y la verdadera razón de esa cláusula era para que no lo molestaran durante una década mientras él viajaba. Durante su estancia en Sardes, asistió a uno de los banquetes de Creso, y el rey le hizo la pregunta: ¿quién es el hombre más feliz de todos? Solón sabía que Creso esperaba ser halagado. Solón sabía que el rey esperaba que él dijera su nombre. Así que Solón le dijo lo que realmente pensaba: mi señor, Telos de Atenas. Creso se sorprendió, más curioso que molesto. Así que le preguntó a Solón: ¿por qué crees que Telos es el hombre más feliz? Solón respondió dándole 2 razones por las cuales Telos era el más feliz de todos los hombres. En primer lugar, mientras vivía en un estado próspero, Telos tuvo hijos que fueron hombres rectos y ejemplares, y vivió para verlos a todos tener hijos, todos los cuales sobrevivieron. En segundo lugar, su muerte llegó en un momento en que tenía una buena posición económica según nuestros estándares, y fue una muerte gloriosa. Verás, en una batalla en Alisis entre Atenas y sus vecinos, él se lanzó al frente y logró que el enemigo diera media vuelta y huyera. Murió, pero su muerte fue espléndida, y los atenienses le concedieron un funeral público en el lugar donde cayó y lo honraron grandemente. Creso quedó impresionado por esta respuesta y la aceptó. Pero no entendió el mensaje que Solón intentaba transmitir, porque su siguiente pregunta a Solón fue: ¿quién es la segunda persona más feliz de todos los hombres? De nuevo, sabiendo que Creso esperaba oír su propio nombre, Solón respondió en cambio con 2 nombres, unos hermanos gemelos de Argos llamados Cleobis y Bitón. Estos gemelos argivos fueron bendecidos con una fuerza física extraordinaria y eran ricos. Un día, durante un festival de Hera en Argos, su madre necesitaba urgentemente ser llevada al santuario en su carro, pero los bueyes no estaban. Así que los hermanos se ataron ellos mismos al yugo y tiraron del carro con su madre montada en él. La distancia al templo era de 4 millas. Cuando llegaron, el pueblo de Argos alabó a los gemelos. Y alabaron aún más a su madre por la suerte de haber dado a luz a hombres tan nobles. Abrumada de alegría, su madre oró a su diosa. Oró para que, en recompensa por el gran honor que sus hijos, Cleobis y Bitón, le habían dado, la diosa les otorgara lo mejor que un ser humano pudiera recibir. Esa misma noche, sus hijos murieron, y los argivos erigieron una estatua en su nombre. Creso no quedó nada satisfecho con esta respuesta. Estaba seguro de que Solón se estaba burlando de él. Pero Solón explicó en términos claros que ningún hombre vivo podía ser llamado el más feliz hasta que hubiera muerto. Solón reconocía que Creso era rico y feliz en ese momento. Pero continuó explicando que a menos que la buena fortuna lo acompañara y se asegurara de que cuando muriera, lo hiciera bien y con todas sus ventajas intactas, Creso no podía ser llamado verdaderamente el hombre más feliz. Creso no estaba convencido. Odiaba a Solón. Pero Creso no necesitaba convencerse. Aprendería la lección de Solón muy pronto. Después de que Solón se marchara, Creso tuvo un sueño. En ese sueño, vio a uno de sus hijos morir por una herida causada por la punta de una lanza de hierro. Ahora bien, Creso tenía 2 hijos. Uno era sordo y mudo, y el otro, Atis, era uno de los hombres más destacados de su generación, un comandante del ejército de su padre y heredero de su trono. Creso había consultado al oráculo de Delfos en busca de una cura para su hijo sordomudo. Pero la respuesta que recibió del oráculo fue: Creso de Lidia, gobernante de muchos. Estás siendo muy necio. No deberías desear oír en tu casa el sonido que tanto has deseado, el de tu hijo hablando. Es mucho mejor que no lo escuches, porque lo oirás por primera vez en un día de desgracia. Creso no necesitaba un oráculo para decidir qué hijo proteger. Creso inmediatamente encontró esposa para Atis, lo retiró del ejército, y eliminó todas las jabalinas, lanzas y armas de guerra similares de su entorno. Atis odiaba esto, pero a Creso no le importaba en lo más mínimo. Mientras Creso preparaba el matrimonio de su hijo,
un hombre extraño llamado Adrasto llegó a Sardes. No era lidio, sino frigio y de una familia real. Sin embargo, tenía sangre en sus manos, la sangre de su hermano, a quien mató por accidente. De acuerdo con la costumbre local, buscó purificación, y Creso, generosamente, lo purificó. Creso también lo invitó a quedarse en su corte como amigo de la familia, alentándolo a dejar atrás su pasado y aceptar una nueva vida como lidio. Adrasto aceptó. Poco después de esto, un jabalí comenzó a perturbar a los locales, destruyendo sus cultivos. Así que acudieron a Creso, rogándole que enviara a su hijo, Atis, y a sus mejores hombres para matar al jabalí. Creso accedió a enviar a sus mejores hombres, pero Atis no iría a ninguna parte. Fue entonces cuando Atis protestó contra su padre, exigiendo saber por qué lo trataba como a un niño. Creso le respondió contándole sobre el sueño. Y cuando terminó, Atis entendió y respondió diciendo que no había forma de que un jabalí lo matara con la punta de una lanza de hierro, porque si la aparición te hubiera dicho que un colmillo o algo así iba a causar mi muerte, entonces, por supuesto, deberías haber tomado estas precauciones. Pero, de hecho, fue una lanza. Así que, ya que no vamos contra hombres, por favor déjame ir. El argumento de Atis fue lo suficientemente convincente como para que Creso lo dejara ir. Pero instó a Adrasto, el frigio, a que lo acompañara. Creso le ordenó a Adrasto que fuera el guardaespaldas de su hijo y se asegurara de que ningún bandido lo emboscara en el camino. Debía mantener a Atis a salvo a toda costa. Adrasto estaba reacio, pero finalmente aceptó. Más tarde, cuando Atis, Adrasto y los jóvenes combatientes de élite encontraron al jabalí, comenzaron a lanzarle lanzas. Entonces, Adrasto lanzó su lanza, falló, y golpeó al hijo de Creso. Atis murió en el acto, cumpliendo la profecía del sueño de Creso. Creso quedó devastado por la noticia, y más devastado aún por haber acogido en su hogar al asesino de su hijo. Con el tiempo, perdonó a Adrasto porque reconoció que el hombre solo había sido una herramienta del destino. Entonces, Creso dio a su hijo un entierro silencioso. Mientras tanto, Adrasto estaba destrozado por el dolor y la culpa. No pudo acercarse a Creso. Así que, esa noche, después del entierro de Atis, se quitó la vida. La fortuna de Creso se había convertido en desgracia. Durante los 2 años siguientes, el rey lidio lloró la pérdida de su hijo. 2 años fueron suficientes, porque cuando llegó la noticia a Creso de que un rey persa llamado Ciro había derrocado a su abuelo Astiages, tomando el trono del imperio medo, un imperio que se extendía desde el este, los partos, hasta las fronteras lidias en el oeste, Creso supo que su reino sería el siguiente. Sabía que tenía que atacar primero. Pero antes de eso, necesitaba previsión. Consultó al oráculo de Delfos, preguntando si tendría éxito en una guerra contra los persas. La respuesta del oráculo fue ambigua. Si Creso iba a la guerra, destruiría un gran imperio. Creso concluyó que el imperio al que el oráculo se refería era el imperio persa de Ciro, y siguió adelante con la guerra. Pero el rey persa lo derrotó en la llanura de Sardes, sitió la capital lidia y lo capturó porque quería a Creso con vida. Esto fue lo que hizo interesante la captura del rey lidio, porque el soldado que lo capturó casi lo mata primero porque no lo reconoció. Fue el hijo sordomudo de Creso quien gritó: «No maten a Creso». Esas fueron sus primeras palabras, cumpliendo la profecía una vez más. Mucho después, el oráculo también revelaría que la razón principal por la que su imperio se derrumbó fue porque había llegado el momento. La venganza de Candaules se había cumplido durante la vida de Creso, tal como fue predicho. Ahora, en manos de Ciro, el destino de Creso estaba sellado. El rey persa ordenó que lo quemaran vivo. Ataron a Creso junto con 14 jóvenes lidios a una gran pira funeraria. Heródoto no estaba seguro de por qué Ciro se tomó tantas molestias. ¿Podría ser que pretendía ofrecer a Creso y a los muchachos como sacrificio a sus dioses? ¿O era porque quería poner a prueba a los dioses de Creso para ver si vendrían en su ayuda? Fuera lo que fuera, en ese momento, Creso recordó la sabiduría de Solón el ateniense, el hombre que le dijo que la felicidad no podía determinarse hasta que el individuo en cuestión estuviera muerto y enterrado. Creso se dio cuenta de que Solón tenía razón. Si moría en esa pira, no sería el hombre más feliz del mundo.
Solón tenía razón. Mientras tanto, Ciro observaba cómo Creso murmuraba el nombre de Solón para sí mismo. Y cuando pidió a sus traductores que averiguaran lo que Creso decía, el rey Lidio Caído explicó quién era Solón y la historia de cómo se conocieron. El fuego ya estaba ardiendo. Los traductores regresaron a Ciro, y el rey persa encontró profunda la historia de Creso. Tuvo un cambio de corazón. Ahora quería que el rey Lidio viviera, pero el fuego ya estaba fuera de control. Era demasiado tarde. En un arranque de desesperación, Creso invocó a Apolo. Y según una versión relatada por Heródoto, Apolo respondió con lluvia que apagó el fuego y salvó la vida de Creso. Si Ciro ya estaba impresionado por las palabras de Creso, ahora estaba aún más impresionado por su fe. Ahora quería al ex rey a su lado como consejero. Fue un rol que Creso aceptó con gracia. Y así fue como terminó el reinado del primer no griego que atacó al pueblo griego. A partir de aquí, Heródoto documentaría las hazañas del siguiente agresor no griego, el rey persa Ciro, y el imperio que construyó con sangrientas conquistas. Junto con el imperio medo y el reino de Lidia, Ciro conquistó la mayor parte del Asia occidental y central para crear la primera superpotencia global del mundo, el imperio aqueménida. Mientras Heródoto escribía estas historias de sangre y guerra, estudiaba las costumbres de los pueblos conquistados por Ciro. Comenzó con las costumbres de los propios conquistadores, las costumbres del pueblo persa. Los antiguos persas no construían templos ni estatuas a sus dioses como lo hacían los griegos. Ellos creían que quienes construían estatuas, templos y altares para sus dioses eran necios. Adoraban a sus dioses en las cimas más altas de las montañas. Allí hacían sacrificios a Zeus, Afrodita, el sol, la luna, la tierra, el fuego, el agua y los vientos. Sin embargo, los persas celebraban los cumpleaños como lo hacían los griegos. Ellos sentían, como los griegos, que el cumpleaños era el día más importante del año para una persona, y lo celebraban en consecuencia. A diferencia de los griegos, los persas no eran comilones. De hecho, se burlaban de los griegos con este dicho: los griegos siguen teniendo hambre al final de cada comida. En cambio, los persas amaban el vino. Lo amaban tanto que, cuando creaban leyes y discutían asuntos importantes, primero debatían el tema sobrios. Luego discutían el mismo tema estando ebrios. Y si llegaban a la misma conclusión en ambos estados de conciencia, aceptaban el veredicto. En cuestiones de clase y estatus social, se podía saber si dos persas estaban en el mismo nivel por cómo se saludaban. Si estaban en el mismo nivel, se besaban en los labios. Si uno era ligeramente inferior al otro, se besaban en las mejillas. Y si uno de ellos era claramente inferior, tenía que caer al suelo y postrarse ante el hombre de clase superior. Otro detalle que distinguía a los persas de los griegos era lo abiertos que eran a adoptar partes de otras culturas con las que comerciaban o conquistaban. Como señaló Heródoto, vestían ropas medas porque las consideraban más atractivas que las propias, y usaban corazas egipcias para combatir. También le daban mucha importancia a tener hijos varones. Tener hijos era tan importante que cada año el rey otorgaba una gran recompensa al hombre con más hijos. Los persas también tenían un sistema de justicia bastante adelantado. Ningún súbdito persa podía ejecutar a nadie que hubiera sido acusado solo de un crimen, ni siquiera a sus esclavos domésticos. En contraste, tenían reglas de censura bastante estrictas. Todo lo que no estaba permitido hacer, también estaba prohibido decirlo. Sin embargo, las dos cosas más vergonzosas en la cultura persa eran la mentira y la deuda. Los persas creían que la mentira era peor que la deuda porque cualquiera que tuviera deudas tenía más propensión a decir más mentiras. Las costumbres se volvían más extrañas al considerar que no permitían a su gente lavarse las manos en los ríos, orinar o escupir en ellos, porque los adoraban. Y se volvían aún más extrañas cuando uno consideraba que un hombre o mujer persa no podía ser enterrado hasta que hubiese sido despedazado por un ave o un perro. Después de Persia, Heródoto viajó a la magnífica ciudad de Babilonia. Allí escribió sobre el pueblo babilónico, cuyas costumbres estaban aún más alejadas de las griegas que las persas. Heródoto descubrió que los babilonios enterraban a sus muertos en miel. Los babilonios no tenían médicos. Por eso, los babilonios enfermos se sentaban en el centro de la ciudad,
y cualquiera que se hubiese recuperado de su enfermedad les daba consejos. Era una costumbre obligatoria en Babilonia. Heródoto también encontró 3 tribus entre los babilonios que no comían nada más que pescado, y eran bastante creativos con ello. Después de capturar el pescado y dejarlo secar al sol, lo arrojaban al agua salada, luego lo trituraban con herramientas y filtraban los pedazos a través de tela. Después de eso, lo mezclaban en una masa blanda parecida a una torta o lo horneaban como pan. Puede que los babilonios tuvieran costumbres inusuales, pero su ciudad era tan inusual como absolutamente magnífica. Heródoto describió Babilonia como una ciudad majestuosa asentada sobre una vasta extensión cuadrada con una circunferencia de 60 millas. Estaba rodeada por un foso profundo y murallas formidables. También estaba dividida por el río Eufrates y tenía una segunda muralla interior donde las casas eran de 3 a 4 pisos de altura. La ciudad también tenía puertas de bronce impenetrables. Esta era la ciudad que, según Heródoto, Ciro quería conquistar. Y para aumentar el desafío, los babilonios lo esperaban. Así que cerraron sus puertas, acumularon alimentos y provisiones tras sus muros, esperando el asedio del rey persa. Su plan era simple: agotarlo y resistir más tiempo que él. Mientras tanto, Ciro todavía estaba a cierta distancia, al otro lado de un río llamado Gindes que se interponía entre él y Babilonia. Ciro estaba a punto de construir barcos para cruzar el río cuando uno de sus caballos sagrados blancos entró en sus aguas. La corriente del río atrapó al caballo, lo arrastró y lo ahogó en sus profundidades. Ciro se enfureció. Respondió maldiciendo al río, diciendo: en el futuro, incluso las mujeres lo cruzarán sin mojarse las rodillas. Luego pospuso su avance sobre Babilonia y dividió su ejército en partes. Marcó 180 canales en cada lado del río Gindes y ordenó a sus hombres cavar, dispersando la fuerza del Gindes en 360 canales. Así fue como castigó al río. Así fue como lo cruzaron. Mientras Heródoto estaba en la ciudad de Babilonia, le contaron historias de la costumbre más perversa de Babilonia. Según nuestros estándares modernos, el mercado matrimonial babilónico. Esta costumbre existía antes de que Ciro el Grande conquistara la ciudad. A Heródoto le dijeron que era una subasta para todas las mujeres jóvenes de Babilonia. Una vez al año, las mujeres que tenían edad suficiente para casarse eran llevadas a un lugar específico de la ciudad, y una multitud de hombres babilonios formaba un círculo a su alrededor allí. Un subastador hacía que cada una de las mujeres se pusiera de pie una por una y la ponía en venta. Comenzaba con las chicas más bonitas. Cuando ya habían sido vendidas como esposas a los hombres más ricos de Babilonia por precios elevados, pasaba a las siguientes mujeres atractivas hasta que había vendido a todas las de buen aspecto. Las mujeres menos atractivas terminaban siendo vendidas por montos insignificantes a hombres comunes. Y las mujeres feas o con discapacidades a menudo se vendían con precios fuertemente rebajados. Heródoto señaló que la razón por la que las mujeres feas se vendían era porque los subastadores podían compensar sus pérdidas con las enormes ganancias obtenidas por la venta de las mujeres hermosas. A nadie se le permitía arreglar el matrimonio de su hija con un hombre de su elección. Todo debía hacerse en la subasta. Todo hombre que compraba una esposa también debía vivir con ella. Sin embargo, podían ser devueltas si resultaban incompatibles. Hoy en día pensaríamos en esta costumbre como algo bárbaro. Para Heródoto, era su mejor costumbre. Después de que los persas conquistaran Babilonia, la ciudad enfrentó tanto ruina social como económica, abandonando esta costumbre. Con el paso de los años, esta práctica rápidamente evolucionó hacia algo más perverso. Avanzando hasta la época de Heródoto, los plebeyos babilonios que no tenían ingresos prostituían a sus hijas a cambio de dinero. Después de que Ciro y su ejército castigaran al Gindes y lo cruzaran, avanzaron sobre la ciudad de Babilonia. Al principio, se enfrentaron y derrotaron al ejército babilonio en una batalla cerca de Opis, ubicada al norte de la ciudad capital de Babilonia en el actual Irak. Luego, Ciro y su ejército llegaron y sitiaron Babilonia. No funcionó, y los babilonios tenían razón. La ciudad era impenetrable. Tan impenetrable que los babilonios se burlaban rutinariamente de Ciro y su ejército desde lo alto de sus poderosos muros. Esto continuó durante casi un año,
hasta que alguien en las filas persas se acercó a Ciro con una solución simple pero brillante. El río Éufrates atravesaba la ciudad por debajo de los muros, entrando por un extremo y saliendo por el otro. Ciro hizo que sus hombres cavaran un canal que desvió el río hacia un lago pantanoso. Y a medida que el nivel del agua bajaba, los persas entraron a Babilonia por el lecho del río. Los babilonios no tenían idea de lo que Ciro estaba planeando hasta que fue demasiado tarde. El tamaño inmenso de su ciudad contribuyó al elemento sorpresa de Ciro. Ese día, Babilonia cayó en manos de los persas. Ahora Ciro podía llamarse a sí mismo rey de reyes, rey de las cuatro esquinas del mundo, rey del imperio aqueménida. Unos 46 años antes del nacimiento de Heródoto, Ciro ya lo había conquistado todo. Había conquistado tanto los antiguos reinos de Asiria como Babilonia. Su imperio se extendía desde la actual Turquía hasta el actual Afganistán. Su imperio, el imperio persa aqueménida, era el más grande del mundo. Pero no era suficiente. Aún había más por conquistar. Al norte, en las vastas estepas euroasiáticas de lo que hoy es Kazajistán y Uzbekistán. Pero estos enemigos con los que estaba a punto de enfrentarse eran de una especie distinta. Los masagetas eran una gran tribu, del tipo nómada, pero terriblemente feroz en el campo de batalla. Bebían leche de sus yeguas y los hombres tenían relaciones con cualquier mujer que quisieran dentro de su tribu. Ese era su modo de vida. Cuando un miembro de la tribu envejecía demasiado para ser cuidado, sus parientes se reunían y lo mataban sacrificialmente junto con su ganado. Luego tomaban la carne, la combinaban, la cocinaban y celebraban un festín. Los masagetas no cultivaban. Obtendrían su alimento del abundante ganado y los peces que había a lo largo y dentro del río Araxes. El único dios al que adoraban era el sol, y le ofrecían caballos en sacrificio. Hacían esto porque creían que el único sacrificio apropiado para su dios era la criatura más rápida de la tierra. Heródoto señaló que se asemejaban a los escitas tanto en su vestimenta como en su estilo de vida. Escitas era un término amplio usado para los indoeuroasiáticos que vivían en esa región. No cabía duda de que los masagetas eran una tribu distinta a cualquiera de las que el rey de reyes había sometido. Eran de otra especie, y sin embargo, estos eran los pueblos que Ciro estaba ansioso por someter a su dominio. En ese momento, los masagetas estaban gobernados por una reina viuda llamada Tomiris. Ciro le envió un mensaje pidiéndole su mano en matrimonio. Pero Tomiris pudo ver la artimaña por lo que realmente era. Ciro no quería que ella fuera su reina. Estaba buscando una excusa para subyugar a su pueblo sin conflicto. Así que rechazó su propuesta. Esa fue toda la excusa que Ciro necesitaba. Inmediatamente comenzó su campaña contra los masagetas, pero primero buscó el consejo de sus asesores. Creso aún vivía y seguía siendo el consejero más confiable de Ciro. El ex rey Lidio aconsejó a Ciro que preparara una trampa para el ejército masageta. Cruzaron al territorio de los masagetas y dejaron una pequeña fuerza de persas como carnada junto con un banquete de comida y vino. El ejército masageta, liderado por Esparapises, hijo de Tomiris, se enfrentó a los persas en batalla. Derrotaron a los persas que encontraron y comenzaron a darse un festín con su comida y vino. Antes de encontrarse con los persas, los masagetas nunca habían tomado vino. No estaban acostumbrados a los efectos del alcohol. Así que Esparapises y el ejército masageta rápidamente se emborracharon. El plan de Creso funcionó. Ciro y su ejército principal acabaron rápidamente con los masagetas ebrios y capturaron a Esparapises, el hijo de Tomiris. Ciro planeaba usarlo como moneda de cambio para lograr que Tomiris se rindiera. Pero cuando Tomiris se enteró de lo que había sucedido, se enfureció. En un arranque de ira desenfrenada, envió una carta fuertemente redactada al rey de reyes, advirtiéndole: «Hombre sediento de sangre, Ciro, usaste el fruto de la vid para vencer a mi hijo en lugar de conquistarlo con fuerza en batalla. Ahora te doy un buen consejo. Así que escucha con atención. Devuélveme a mi hijo y entonces podrás marcharte de este país sin pagar por la brutalidad con la que trataste a un tercio del ejército masageta. Pero si no lo haces, juro por el sol, señor de los masagetas, que por toda tu insaciabilidad, saciaré tu sed de sangre». Ciro ignoró esta amenaza cuando la recibió.
Para empeorar las cosas, Esparapises se quitó la vida después de engañar a Ciro para que lo liberara. Sin su moneda de cambio y ahora en territorio enemigo, Ciro reunió a sus ejércitos contra los masagetas. Heródoto llamó a la guerra que siguió la batalla más feroz entre pueblos no griegos que jamás se había visto. Desafortunadamente para Ciro, los masagetas ganaron. La mayoría de las fuerzas persas fueron aniquiladas. Ciro fue asesinado y decapitado por orden de la reina Tomiris. Ella le había prometido a Ciro que saciaría su sed de sangre en la carta que le envió. Aunque viva y te conquiste, me has destruido, venciendo a mi hijo con engaños. Pero así como amenacé, así lo haré, y te daré tu dosis de sangre. La reina Tomiris de los masagetas cumplió esa promesa sumergiendo la cabeza decapitada del rey de reyes en un odre lleno de sangre humana. Después de la muerte de Ciro, su hijo Cambises II subió al trono y se convirtió en el nuevo rey de reyes. Su primera orden fue subyugar al antiguo Egipto. Heródoto debía tener entre 26 y 30 años cuando viajó a Egipto para escuchar los relatos de primera mano de los sacerdotes de Menfis, la capital de la antigua ciudad. Y mientras los sacerdotes le relataban las historias, Heródoto se sumergió en ellas y tomó nota de su cultura, que compartía muchas similitudes, y sin embargo, era muy distinta de la cultura griega. Los sacerdotes decían que los egipcios originalmente creían que eran la raza más antigua sobre la tierra. Pero después de que Semetico, el primer faraón de la dinastía 26, investigara la afirmación, aceptaron el segundo lugar después de los frigios. Según los sacerdotes egipcios con los que habló Heródoto, Semetico llevó a cabo un experimento en el que ordenó que se criaran 2 bebés en un lugar remoto por un pastor que tenía prohibido hablar en su presencia. Su lógica era que la primera palabra que pronunciaran determinaría qué raza era la más antigua, ya que no había nadie cerca de ellos a quien imitar. Después de 2 años, los niños comenzaron a hablar, y la palabra que repetían con más frecuencia era becos, que resultó ser la palabra frigia para pan. Como se habían criado en aislamiento y nadie les había hablado, Semetico concluyó que los frigios eran la raza más antigua, y todo Egipto estuvo de acuerdo. Los egipcios eran distintos de los griegos en muchas cosas diferentes. Su cultura era casi una inversión de la griega en ciertos aspectos. Por ejemplo, mientras que las mujeres egipcias salían a la plaza del pueblo a vender mercancías, los hombres egipcios se quedaban en casa tejiendo, lo opuesto a las costumbres griegas. Heródoto también notó que los hombres egipcios cargaban cosas en la cabeza, mientras que las mujeres lo hacían sobre los hombros. Las mujeres orinaban de pie, mientras que los hombres hacían sus necesidades en cuclillas. En general, los antiguos egipcios se aliviaban en interiores, pero comían afuera, en las calles. Y su razón para esto era que las cosas que son vergonzosas pero inevitables deben hacerse en privado, mientras que las cosas que no son vergonzosas deben hacerse en público. No tenían sacerdotisas para ninguno de sus dioses o diosas. Todos sus dioses y diosas eran servidos en ese papel por hombres. En todo el mundo, los sacerdotes tenían el cabello largo, pero en el antiguo Egipto, se rapaban la cabeza. Mientras tanto, en tiempos de duelo, la mayoría de las culturas hacían que los familiares afligidos se cortaran el cabello. En Egipto, los parientes dejaban crecer su cabello y su barba. Los egipcios amasaban el pan con los pies y la arcilla con las manos, y también recogían excrementos con las manos. Los egipcios también practicaban la circuncisión. Los griegos movían las manos de izquierda a derecha mientras cabalgaban. Los egipcios las movían de derecha a izquierda. Los antiguos egipcios también eran tan religiosos como limpios, incluso más limpios que los griegos. Todos frotaban la copa de bronce que usaban para beber cada día, y sus túnicas siempre debían estar recién lavadas cada día. Como notaría Heródoto, los egipcios valoraban la limpieza por encima de la apariencia. Heródoto encontró muchas similitudes entre los dioses de Egipto y sus dioses griegos. Aunque notó que los egipcios no adoraban todos a los mismos dioses, tanto Isis como Osiris eran considerados sagrados en todo Egipto, y trazó paralelismos entre el Osiris egipcio y el Dionisio griego. Dionisio era el dios griego del vino. Heródoto descubrió que la celebración de Osiris en Egipto era muy similar al festival de Dionisio en Grecia. Había mucho vino y fiestas desenfrenadas. Sin embargo,
Los sacerdotes en el antiguo Egipto debían seguir rituales estrictos de limpieza que incluían afeitarse el cuerpo cada 2 días y vestir prendas específicas hechas de lino y calzado de papiro. A pesar de sus estrictas rutinas, los sacerdotes disfrutaban de beneficios. Eran responsabilidad del pueblo egipcio. Se les proporcionaba comida gratuita, incluidas comidas sagradamente cocinadas de carne de res, carne de ganso y vino. Sin embargo, no se les permitía comer pescado, y consideraban las habas impuras, por lo que también las evitaban. Al igual que muchas otras civilizaciones de la época, los egipcios consideraban a los cerdos como impuros. Evitaban tanto a los cerdos que cualquier persona que rozara uno debía sumergirse en un río para limpiarse con la ropa puesta. Era tan extremo que si uno era hijo o hija de un porquero, nadie que no fuera también porquero se casaría con él o ella. La única vez que se permitían los cerdos era durante el culto a Osiris en la luna llena. Esta era la única ocasión en la que los egipcios podían tocar, cortar y comer carne de cerdo. Solo en ese día y en ningún otro antes o después. Las cabras y los gatos, por otro lado, eran prácticamente venerados por los egipcios. Los egipcios no sacrificaban cabras de ningún género porque contaban a Pan como uno de los 8 dioses primordiales del pueblo egipcio. Y Pan era retratado con cabeza de cabra y patas de macho cabrío. La adoración a la cabra era tan devota y tan intensa que Heródoto mencionó haber visto a una mujer copular con una cabra en público durante su estadía allí. Los gatos y los perros también eran altamente venerados. Si un gato moría de muerte natural en la casa de una familia, cada miembro de la familia se afeitaba las cejas. Y si un perro moría, se afeitaban todo el cuerpo, cabeza incluida. Si una casa se incendiaba, el dueño salvaba primero a su gato antes de preocuparse por su hogar. Los gatos también eran momificados y enterrados tras su muerte en una cámara sagrada. Los perros también eran momificados, pero eran enterrados al lado de su dueño. Los egipcios estaban obsesionados con el proceso de momificación. Mangostas, musarañas, halcones, osos, lobos y cocodrilos eran todos momificados tras su muerte. Existían embalsamadores profesionales que se especializaban en este trabajo. Heródoto describió 3 tipos de procesos de momificación. En el primer método, el embalsamador extraía el cerebro introduciendo un instrumento de hierro con gancho a través de las fosas nasales del cadáver, extrayendo parte del cerebro y licuando el resto. Luego abrían un costado del cadáver, retiraban todos los intestinos y limpiaban la cavidad, enjuagándola con vino de palma y especias trituradas. Después de esto, llenaban el vientre del cadáver con más especias aromáticas antes de coserlo de nuevo. La siguiente y última fase consistía en empacar el cadáver con natrón, un agente desecante que aún se utiliza hoy en día. El cadáver se dejaba momificando durante 70 días. Después de transcurridos los 70 días, todo el cuerpo de la momia se envolvía en vendas hechas de finas telas de lino cortadas en tiras adhesivas. Los familiares recogían el cuerpo, fabricaban un ataúd hueco con forma humana y encerraban el cadáver dentro. Una vez que el cuerpo quedaba sellado dentro del ataúd, lo almacenaban en posición vertical contra la pared de una cámara funeraria. Este proceso era el más caro y el mejor. Heródoto estaba profundamente fascinado por el río Nilo. Notó que los egipcios dependían del río para regar sus cultivos, mientras que los griegos dependían de la lluvia de los dioses. Los egipcios encontraban ridícula la dependencia griega de la lluvia, señalando que los griegos pasarían hambre el día que los dioses se negaran a darles lluvia. Heródoto estuvo de acuerdo, pero también señaló que los egipcios pasarían hambre si el Nilo se secara o no desbordara sus orillas. Fue a partir de este argumento que Heródoto comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué se desbordaba el Nilo? Y más importante aún, ¿de dónde venía el Nilo? ¿Cuál era su fuente? La primera pregunta, ¿por qué se desbordaba el Nilo?, ya había sido respondida por algunos griegos antes que él, pero Heródoto encontró que esas respuestas eran absurdas. Una de esas respuestas afirmaba que el agua del Nilo provenía del derretimiento de las nieves de las montañas de Etiopía, que fluían hacia los ríos, causando una inundación en el Nilo. Hoy sabemos que esta respuesta es al menos parcialmente correcta. Pero Heródoto la consideró errónea porque no podía concebir la idea de que existiera nieve en una región tan calurosa como África. En su lugar, él favoreció un enfoque más especulativo.
Creía que el viento del norte empujaba al sol a través del cielo hasta Egipto en invierno. El sol absorbía las aguas que se derramaban sobre los campos egipcios, y por eso el nivel del agua del Nilo era bajo en invierno. Entonces, ¿y la fuente? Un escriba del tesoro sagrado de Atenea, la diosa egipcia Neit, le dijo a Heródoto que había una ciudad fronteriza en el sur del antiguo Egipto llamada Elefantina. Era una isla en el Nilo con forma de colmillo de elefante. Las aguas alrededor de la isla eran turbulentas, lo que hacía imposible navegar en barco por ese tramo del río. El escriba le dijo a Heródoto que las aguas del Nilo fluían desde un pozo sin fondo oculto debajo de los remolinos giratorios de Elefantina. Supuestamente, el rey egipcio semético demostró que el pozo era sin fondo cuando ordenó a sus sirvientes que fabricaran una cuerda larga y la bajaran al pozo. Agotaron la cuerda y no encontraron el fondo. Por supuesto, el escriba estaba equivocado respecto a esto, pero era cierto que la isla Elefantina era el lugar por donde el Nilo entraba a Egipto. Hoy en día, la isla Elefantina se puede encontrar en medio del río Nilo, en la ciudad de Asuán. En última instancia, Heródoto llamaría a Egipto un regalo del río Nilo. En esto, tenía razón. Sin el Nilo, no habría existido la civilización egipcia. Nunca habría existido, porque incluso hoy, aproximadamente el 95% de la población egipcia vive a menos de 20 kilómetros del Nilo. Había un relato interesante en las historias de Heródoto sobre un faraón llamado Ramsínito. Según los sacerdotes con los que Heródoto habló, Ramsínito acumuló una gran fortuna y encargó la construcción de una cámara especialmente diseñada, impenetrable, donde guardaba toda su riqueza. Sin que el faraón lo supiera, el constructor de la cámara creó una entrada secreta para sí mismo. Con el tiempo, el constructor enfermó y en su lecho de muerte llamó a sus 2 hijos y les informó de la entrada secreta a la cámara del rey. Los animó a robar al rey, diciéndoles que así serían ricos después de su fallecimiento. Tras la muerte de su padre, los hermanos se dirigieron a la cámara, encontraron la entrada secreta y robaron todo lo que pudieron de la fortuna del rey. Robaron tanto que el rey lo notó y se preguntó cómo había sucedido, especialmente porque no había señales de entrada forzada y los sellos de las puertas estaban intactos. Los 2 hermanos robaron una y otra vez hasta que el rey sospechó que los robos eran obra de alguien del interior o de alguien que usaba una entrada secreta. Así que Ramsínito ordenó a sus hombres colocar trampas en la cámara. Funcionó. La siguiente vez que los hermanos la visitaron, uno de ellos quedó atrapado en una de las trampas del rey y no pudo liberarse. Al acercarse el amanecer, los hermanos sabían que tenían que actuar rápidamente para evitar ser capturados. El hermano atrapado, al darse cuenta del peligro de ser identificado, pidió a su hermano libre que le cortara la cabeza. No fue una petición fácil, pero la lógica era clara. Sin cabeza, no podrían reconocerlo. Así que lo decapitó, dejando el cuerpo sin cabeza de su hermano en la cámara. Funcionó. El rey encontró al culpable sin cabeza, pero no pudo identificar quién era. Entonces, ordenó a sus guardias colgar el cuerpo en las murallas de la ciudad para que todos lo vieran. Cualquiera que fuera sorprendido llorando ante la vista sería considerado cómplice del ladrón y llevado ante el rey para ser interrogado. La madre del ladrón reconoció el cuerpo sin cabeza de su hijo y suplicó a su hijo sobreviviente que lo recuperara para darle un entierro digno. Lo amenazó con delatar su crimen ante el rey si se negaba. El hijo sobreviviente ideó un plan para recuperar el cuerpo de su hermano. Se acercó al cadáver custodiado montado en un burro que llevaba varias grandes odres de vino. Cuando supo que los guardias podían verlo, derramó deliberadamente el vino para distraer a los guardias, quienes corrieron a evitar que el vino se desperdiciara y comenzaron a beberlo ellos mismos. Pronto, estaban tan ebrios que se quedaron dormidos. Una vez que los guardias estuvieron completamente borrachos, el hijo sobreviviente cortó el cuerpo de su hermano sin cabeza, lo cargó en el burro y se fue. El rey Ramsínito se indignó cuando escuchó lo ocurrido, así que ideó otro plan para atrapar a este ladrón escurridizo. El rey ordenó a su hija que trabajara como prostituta en un burdel conocido y le encargó que interrogara a cada cliente sobre el robo del cadáver sin cabeza. Se le indicó que no debía participar en actos íntimos hasta que el cliente hubiera respondido 2 preguntas específicas. ¿Cuál es la cosa más inteligente y la más malvada que has hecho en tu vida?
Si alguien revelaba información sobre el robo del tesoro del rey o el robo del cadáver sin cabeza, debía identificarlo de inmediato y sujetarle el brazo. Cuando el verdadero ladrón se enteró de este plan, decidió demostrar que era más astuto que el rey una vez más. Así que consiguió un brazo humano de un embalsamador y lo llevó con él al burdel. Cuando la hija del rey le preguntó por lo más inteligente y lo más malvado que había hecho, el ladrón le dijo que lo peor que había hecho fue decapitar a su propio hermano cuando fue atrapado en una trampa en la cámara del tesoro del rey, y que lo más ingenioso que había hecho fue emborrachar a los guardias y cortar el cadáver de su hermano de las murallas de la ciudad. La hija del rey lo escuchó e intentó agarrarle la mano, pero agarró la mano falsa y el ladrón escapó. Cuando el rey se enteró, estaba más impresionado que molesto. Envió a sus hombres por toda la ciudad para anunciar que el ladrón sería perdonado completamente si se presentaba. El ladrón decidió confiar en Ramsínito y visitó el palacio, donde el rey le ofreció la mano de su hija en matrimonio. Impresionado por la inteligencia del ladrón, el rey comentó: «Nadie puede superar la astucia de este hombre. Nosotros los egipcios somos conocidos por nuestro ingenio, pero él nos supera a todos». Mientras Heródoto hablaba con los sacerdotes en Menfis, le dijeron que después de Ramsínito vino Cops. El reinado de Cops fue terrible. Los egipcios lo llamaban Keops. Cops cerró todos los santuarios, prohibió a sus súbditos realizar sacrificios y también los obligó a trabajar para él. Más específicamente, los forzó a construir lo que se convertiría en la pirámide más grande, la pirámide de Giza. Algunos de los trabajadores egipcios eran obligados a arrastrar bloques de piedra desde las canteras de la cadena montañosa arábiga hasta el Nilo, donde eran transportados al otro lado del río en botes. Trabajaban en grupos de 100,000 hombres durante 3 meses a la vez. Heródoto dice que los sacerdotes le contaron que tomó 10 años de arduo trabajo construir la calzada por la cual se transportaban los bloques de piedra. La pirámide en sí tomó 20 años en ser construida. Cada uno de sus lados era cuadrado, de 800 pies de largo, y la pirámide también medía 800 pies de alto. Estaba hecha de bloques de piedra pulida perfectamente encajados, sin que ninguno de los bloques midiera menos de 30 pies de largo. La pirámide fue construida como una escalera ascendente. Cuando se completó esa primera etapa del proceso de construcción, usaron herramientas hechas de trozos cortos de madera para levantar los bloques restantes de piedra por los lados. Cuando el bloque de piedra había sido elevado hasta cierto punto, se colocaba en otro dispositivo ubicado en el primer nivel. Y desde allí, se subía al segundo nivel con otro dispositivo. Las partes superiores de la pirámide se terminaron primero, luego las inmediatamente inferiores, hasta llegar al nivel del suelo. La comida diaria de los trabajadores consistía en rábanos, cebollas y ajo. Y Heródoto dice que vio un aviso que decía que el costo total fue de 1,600 talentos de plata durante la duración de la construcción de la pirámide. La pirámide de Giza fue y sigue siendo un espectáculo digno de admirar. Pero no mejoró la reputación del rey Cops. Los egipcios lo odiaban tanto que, años después de su muerte, se negaban a decir su nombre, incluso ante Heródoto. Lo he visto personalmente y desafía toda descripción. Si alguien reuniera todas las fortalezas y monumentos públicos de los griegos, sería evidente que se ha invertido menos trabajo y dinero en ellos que en este laberinto. Y digo esto a pesar de que los templos de Éfeso y Samos son estructuras notables. Así fue como Heródoto describió el magnífico laberinto de Egipto construido en Crocodilópolis. El laberinto tenía habitaciones en 2 niveles, un nivel subterráneo y un nivel por encima del suelo asentado sobre el anterior. Y en total, había 3,000 habitaciones, con cada nivel conteniendo 1,500. Heródoto dice que recorrió las habitaciones del nivel superior y las vio. Sin embargo, el nivel subterráneo solo le fue descrito. Los egipcios a cargo se negaron a mostrarle las habitaciones subterráneas porque era la tumba del rey que originalmente construyó el laberinto. Heródoto describió cámaras interminables, pasajes en espiral a través de patios tan complicados que un giro lo llevaba a otra cámara y luego a otro patio distinto de los anteriores. Era complejo, inmenso e impresionante. Pero había más. Heródoto dice que el techo y las paredes de toda la estructura estaban hechas de piedra.
También señaló que las paredes tenían tallas de figuras y que sus patios culminantes estaban hechos de bloques ajustados con piedras blancas. Había una pirámide de 240 pies al final del laberinto. Tenía enormes figuras talladas en su superficie y su entrada estaba construida bajo tierra. El lago de Moeris era otro espectáculo maravilloso digno de contemplar. Heródoto señaló que era aún más maravilloso que el laberinto. Lo describió como un lago artificial de 91 metros de profundidad y 413 millas de ancho, lo que lo hacía tan largo como la costa de Egipto misma. Los antiguos faraones se habían esforzado enormemente para convertirlo en un embalse. Sin embargo, lo que resultaba aún más fascinante eran las dos pirámides que Heródoto afirmaba que se habían construido en el centro del lago. Eran enormes estructuras de 182 metros de altura, que se elevaban 91 metros por encima del agua. En la cima de cada una de estas pirámides, había una figura de piedra sentada en un trono. Mientras Heródoto estaba en Egipto, pudo obtener un relato de cómo los persas habían conquistado todo el país, como Cambises II conquistó Egipto. Porque después de las maravillas vino la guerra, y Cambises, hijo de Ciro el Grande, era ahora el rey de reyes. El faraón en ese momento era Amasís. Y en los meses que siguieron, cometió dos errores graves que condujeron a la captura de Egipto. Amasís cometió su primer error cuando envió a uno de sus médicos oculistas para servir a petición del rey persa. El médico se sintió traicionado por su rey y decidió vengarse. El segundo error fue engañar al rey persa. El médico egipcio instó a Cambises a pedirle a Amasís la mano de su hija en matrimonio. Sabía que Amasís moriría antes que dar a su hija a un persa. También sabía que si Amasís rechazaba al rey persa, se convertirían en enemigos. Así que en lugar de enviar a su hija, Amasís envió a la hija del rey anterior. Inmediatamente al llegar a la corte de Cambises, ella reveló el engaño. Cambises se enfureció y decidió conquistar Egipto. Al menos eso fue lo que le contaron a Heródoto. Una última pieza que condujo a la conquista de Egipto por parte de Cambises II tuvo que ver con un hombre llamado Fanis, un nativo de Helicarnaso. Era un consejero y el asesor táctico más experimentado en la corte de Amasís. Pero con el tiempo, llegaron a odiarse. Así que Fanis desertó. En ese momento, Cambises ya se estaba preparando para la campaña egipcia, pero no sabía qué ruta tomar. Fue Fanis quien ayudó a Cambises, le mostró el camino y le dio los consejos que condujeron a la conquista de Egipto. Cambises fue sabio. A pesar de tener el control total del imperio neobabilónico y sus subregiones, incluida Arabia del Norte, aún así envió un mensaje al rey de Arabia solicitando permiso para pasar por la ruta del desierto desde Gaza hasta Pelusio en Egipto. Arabia y Egipto eran rivales amargos, y el rey de Arabia estaba más que feliz de ayudar a cualquier causa que arruinara a Egipto. Así que cuando Cambises pidió permiso, el rey árabe lo concedió y le ofreció ayuda. Pero antes de que comenzara la guerra, Amasís falleció pacíficamente. Su hijo Samético heredó el trono de su padre y también la guerra de su padre contra el rey de reyes. Pero sin Fanis, el consejero y estratega que traicionó a todo Egipto ante los persas, Samético estaba condenado. Sin embargo, permaneció al mando del ejército egipcio. Justo antes de la guerra, capturaron a los hijos de Fanis, les degollaron en el campo de batalla, y a la vista del ejército persa, drenaron su sangre en un cuenco de vino, la mezclaron y la bebieron. Esa fue su venganza contra Fanis por traer un ejército extranjero a Egipto. La guerra que siguió fue terrible, pero los persas lucharon hasta que los egipcios huyeron del campo de batalla. Cambises quería tomar Egipto pacíficamente. Así que envió a un persa a Menfis en una nave de Mitilene para proponer una tregua. Pero los egipcios destrozaron la nave y masacraron a todos a bordo, despedazando a la tripulación miembro por miembro y llevando los restos dentro de sus murallas. Por este acto de traición, Cambises no solo conquistó Menfis, mató a 10 destacados egipcios por cada hombre que había sido asesinado y desmembrado. Luego, Cambises mató al hijo de Samético, pero le perdonó la vida a él. Mucho tiempo después, Samético se quitaría la vida tras intentar y fallar en iniciar una rebelión contra el rey persa. Pero aún quedaban asuntos pendientes. A pesar de haber conquistado todo Egipto, Cambises estaba enfurecido porque no podía vengarse del rey muerto que lo había insultado con su engaño.
Así que ordenó a sus hombres que sacaran el cadáver momificado de Amasís. Les ordenó que lo azotaran, lo flagelaran, lo atravesaran con lanzas y le arrancaran el cabello. Cuando terminaron, Cambises ordenó que el cadáver fuera quemado. La cremación era considerada una abominación tanto en la cultura persa como en la egipcia. Porque mientras que los persas consideraban al fuego como un dios, los egipcios lo consideraban una criatura viviente. Así que al quemar el cadáver de Amasís, Cambises había violado tanto las costumbres persas como las egipcias. Después de Egipto, Cambises puso su mirada en Etiopía. Envió espías disfrazados de emisarios portando regalos como una capa púrpura, oro, perfumes y vino al rey de Etiopía. Pero el rey etíope los vio venir de inmediato y los acusó de ser espías. Sin embargo, no los castigó. En cambio, les mostró su reino. Descubrieron que el etíope promedio vivía 40 años más que el persa promedio. También eran más atractivos. A los espías se les mostró un lago donde los etíopes se bañaban. Parecía aceite de oliva y despedía el aroma de violetas. También vieron esclavos egipcios con enormes grilletes hechos de oro, más grandes que el oro que ellos mismos le habían ofrecido al rey. Lo único que el rey etíope admitió que los persas hacían mejor que ellos era el vino. Cuando terminó de mostrar su reino a los visitantes traicioneros, desató un arco. Luego les dio el arco como regalo para Cambises junto con una advertencia. Aquí hay un consejo del rey de los etíopes. Cuando los persas puedan tensar arcos de este tamaño tan fácilmente como lo hago yo ahora, entonces podrá marchar contra los longevos etíopes con un ejército que supere considerablemente al suyo. Mientras tanto, debería agradecer a los dioses que los hijos de Etiopía no piensen en adquirir tierras además de las propias. Cuando Cambises recibió el regalo y la advertencia, se enfureció. Inmediatamente emprendió una expedición para conquistar Etiopía. Pero estaba condenada desde el principio porque, como señaló Heródoto, Etiopía estaba en los confines del mundo. Estaba tan lejos que, cuando llegaron a una quinta parte del viaje, su ejército se quedó sin comida. Luego se quedaron sin animales de carga porque los hombres se los habían comido todos. Cambises insistió en continuar porque, según él, aún quedaba hierba y plantas para sobrevivir. Cuando llegaron al desierto, sus hombres recurrieron al canibalismo. Y pronto comenzaron a echar suertes para escoger a 10 hombres entre ellos como alimento. Esto fue lo que hizo que Cambises abandonara su campaña en Etiopía y regresara a Egipto. Hubo un trágico malentendido entre Cambises y los egipcios. Cuando regresó a Egipto después del fallido intento de conquistar Etiopía, los egipcios estaban celebrando y bailando, festejando en el festival de Apis, dios toro de la fertilidad y del inframundo. Cambises estaba convencido de que se estaban burlando de él. Así que convocó a los gobernadores de Menfis y les preguntó por qué los egipcios celebraban. Los gobernadores le hablaron del festival de Apis. Cambises los acusó de mentir y ordenó su ejecución. Luego convocó a los sacerdotes de Apis. Le dieron la misma respuesta que los gobernadores. Pero Cambises no quedó convencido. Así que exigió que el mismo Apis se presentara ante él. Ahora bien, Apis era un becerro literal, nacido de una vaca elegida por un rayo de luz que descendía del cielo. Cambises apuñaló a Apis en el muslo y se burló tanto de los sacerdotes como del pueblo egipcio, diciendo: «Pobres tontos. ¿Es esto lo que son los dioses? ¿Son criaturas de carne y hueso capaces de ser heridas con armas? Pues este es el dios que ustedes, egipcios, merecen, pero no se saldrán con la suya riéndose de mí». Cambises ordenó que los sacerdotes fueran azotados. Prohibió el culto a Apis y ordenó que cualquier persona que adorara a ese dios fuera ejecutada. Mientras tanto, Apis moriría a causa de la herida en el muslo que le infligió Cambises. Cambises no solo estaba frustrado. Se había vuelto loco, y su locura crecía cada día, porque su siguiente objetivo fue su hermano Esmerdis, a quien de repente sospechó de traición. Esmerdis era el único que había logrado tensar el arco que había enviado el etíope. Esto causó celos en Cambises. Así que envió a su hermano a Persia. Luego, después de soñar que Esmerdis se sentaba en su trono con la cabeza entre las nubes, Cambises envió a Prexaspes, el persa en quien más confiaba, a matarlo. Después de asesinar a su hermano, Cambises obligó a su hermana menor a casarse con él.
Luego se enamoró de otra de sus hermanas, mató a la que había tomado por esposa, y tomó a esta otra hermana como nueva esposa. Pero la locura apenas comenzaba. Sus súbditos persas habían empezado a murmurar sobre su locura y a cuestionar su reinado. Así que, para probar cuán cuerdo estaba ante Prexaspes y el pueblo persa, Cambises disparó una flecha al corazón del hijo de Prexaspes desde su trono. Su lógica era que, si realmente estuviera loco, no habría podido acertar el tiro. Mientras Cambises se transformaba en un rey enloquecido en Egipto, dos hermanos magos, Patise y Esmerdis, se rebelaron contra él en Persia. Nadie sabía que Cambises había matado a su hermano. El pueblo persa ni siquiera sabía que el príncipe persa Esmerdis estaba muerto. Solo Cambises y Prexaspes lo sabían. De algún modo, los hermanos magos lo habían descubierto al notar su ausencia. Así que tramaron un plan. Uno de los hermanos magos, Esmerdis, se parecía y compartía el nombre del príncipe fallecido. Patise planeó usurpar el reino haciendo creer al pueblo persa que su hermano Esmerdis era el hermano menor de Cambises. Así que se enviaron mensajeros a difundir el mensaje de que el nuevo gobernante de Persia era Esmerdis, no Cambises. Cuando Cambises escuchó este mensaje, pensó que Prexaspes lo había traicionado perdonando a Esmerdis. Pero Prexaspes se defendió e insistió en que había cumplido la misión tal como se le ordenó. Prexaspes fue a Persia para investigar el asunto él mismo. Allí descubrió la traición de los hermanos magos y envió un mensaje de regreso a Cambises. Fue en ese momento cuando Cambises recordó el sueño que tuvo, Esmerdis sentado en su trono con la cabeza entre las nubes. El sueño no le advertía sobre su hermano. Le advertía sobre los magos. Cambises se dio cuenta de que no debería haber matado a su hermano y esto lo afectó profundamente. Así que decidió enfrentar a los magos él mismo. En un giro trágico de los acontecimientos, mientras intentaba cabalgar hacia Susa para enfrentarse a los hermanos magos, Cambises se hirió accidentalmente en el muslo con su espada, en el mismo lugar donde previamente había herido al dios egipcio Apis. Fue una herida fatal y estaba seguro de que moriría. Así que, antes de su muerte, Cambises confesó ante los persas importantes que estaban presentes, expresó su arrepentimiento por haber matado a su propio hermano y les advirtió sobre la amenaza de los magos. Les instó a recuperar el poder, animándolos a usar cualquier medio posible para volver a tomar el control. Pero no le creyeron, porque pensaron que eran los desvaríos de un rey moribundo y enloquecido. 20 días después del accidente, Cambises murió sin hijos y sin heredero al trono. Tras la muerte de Cambises, los persas lamentaron la pérdida de su rey, pero los hermanos magos habían logrado engañarlos haciéndoles creer que el falso Esmerdis era el verdadero hermano de Cambises, hijo de Ciro. Este falso Esmerdis gobernó durante 7 meses y fue muy generoso con el pueblo persa. Por eso, lo amaban. Pero las élites y la clase gobernante de Persia estaban sospechosas, específicamente un noble llamado Otañes, cuya hija, llamada Fedimea, se había casado con Cambises y ahora estaba casada con el falso Esmerdis, el mago, como resultado de su ascenso al trono. Asiku Ue envió un mensaje a su hija indicándole que palpase las orejas de Esmerdis mientras dormía, para determinar si era realmente el hijo de Ciro o un impostor. Cuando Ciro estaba vivo, le había cortado la oreja al falso Esmerdis por un crimen que cometió. Esa misma noche, Fedimea confirmó los temores de Otañes. El Esmerdis en el trono era, en efecto, el hermano mago. Otañes reveló este descubrimiento a otros nobles persas, incluido Darío, hijo de Histaspes, quien era primo segundo de Ciro el Grande. Juntos, estos nobles decidieron derrocar a los magos. Darío estaba ansioso por actuar con rapidez, así que convenció a los demás de atacar de inmediato porque estaba seguro de que serían traicionados si esperaban. Mientras esto ocurría, los hermanos magos trabajaban arduamente para ganarse a Prexaspes, porque creían que era el único que conocía la verdad sobre la muerte de Esmerdis. Le prometieron tierras y riquezas. A cambio, Prexaspes debía anunciar al pueblo persa que el falso Esmerdis era el legítimo rey de reyes. Sin embargo, Prexaspes usó la oportunidad para confesar y revelar el engaño de los magos a toda Persia. Explicó cómo había ayudado a Cambises a matar a Esmerdis. Luego expuso al mago en el trono como un impostor. Cuando terminó, Prexaspes se quitó la vida arrojándose desde una torre.
Los 6 nobles junto con Darío mataron a los hermanos magos y coronaron a Darío como el nuevo rey del imperio aqueménida. Cuando Darío se convirtió en rey, dividió el reino en 20 distritos. El distrito indio, específicamente, traía un tributo de polvo de oro al rey persa y Heródoto escribió sobre ellos. Los indios residían en la parte más oriental de Asia y vivían en tribus diversas con lenguas y estilos de vida variados. Algunos eran nómadas mientras otros vivían en marismas ribereñas vistiendo ropa hecha de plantas. La tribu Pata, al este de los indios de los pantanos, tenía la costumbre de comer carne cruda. También eran bastante caníbales. Si un miembro de su grupo, hombre o mujer, enfermaba, sus amigos más cercanos lo mataban. Creían que si el enfermo empeoraba, su carne se estropearía. Incluso si el enfermo negaba estarlo, sus amigos ignoraban sus protestas, lo mataban y luego celebraban un festín. La misma regla se aplicaba a las mujeres enfermas. Sus amigas más cercanas seguían el mismo procedimiento. También sacrificaban y comían a cualquiera que envejeciera. Sin embargo, un miembro anciano de la tribu era raro, porque la mayoría eran asesinados antes de llegar a viejos. Sorprendentemente, había otra tribu india que se abstenía de matar. Tampoco cultivaban ni construían casas. En su lugar, dependían de semillas vegetales que crecían de manera natural para alimentarse. Y si algún miembro de la tribu enfermaba, se iba a un lugar remoto a descansar. Ningún miembro de la tribu iba a buscarlo, incluso si moría en ese lugar. Ahora, en cuanto al oro que poseían los indios, pertenecía a los indios cercanos a los territorios de casperios y pacticos, al norte del resto de los indios. Tenían reputación por su naturaleza belicosa y por sus expediciones en busca de oro en un desierto arenoso. En ese mismo desierto, Heródoto describió hormigas enormes del tamaño de zorros que escarbaban arena llena de oro. No hay evidencia de que hormigas de ese tamaño hayan existido, ni siquiera antes de la época de Heródoto. Hoy, muchos expertos creen que pudo haberse referido a marmotas del Himalaya. Fuera lo que fuera, de ahí obtenían los indios su oro. Utilizaban equipos de 3 camellos y programaban sus expediciones para coincidir con la parte más calurosa del día, cuando las hormigas del tamaño de zorros se retiraban al subsuelo. Cuando los indios llegaban a su destino, llenaban sus sacos de arena y regresaban inmediatamente a casa. Según la creencia persa, las hormigas tienen un agudo sentido del olfato, y además, resultan ser las criaturas más rápidas del mundo. Una vez que detectaban a los indios, los perseguían. Durante esta persecución, los indios a veces dejaban atrás a los camellos machos más lentos para distraer a las hormigas perseguidoras. Mientras los indios traían oro a Darío, los árabes ofrecían especias. Heródoto describía a Arabia como el lugar habitado más al sur del mundo. También era el único lugar que producía incienso, mirra, casia, canela y resina de estoraque. Todas estas especias, excepto la mirra, eran difíciles de obtener, pero los árabes tenían sus métodos. Los árabes conseguían el incienso de un árbol específico que estaba custodiado por muchas serpientes pequeñas con alas moteadas. Para obtener la especia del árbol, los árabes tenían que quemar resina de estoraque para ahuyentar a las serpientes. La casia se encontraba en un lago poco profundo rodeado de criaturas aladas parecidas a murciélagos, que eran hostiles y producían un ruido aterrador cuando se asustaban. Los árabes sorteaban a estas criaturas envolviendo todo su cuerpo y rostro, excepto los ojos, en cuero de buey y otras pieles. Sin embargo, también tenían que proteger sus ojos. El origen de la canela es incierto, pero algunos creen que crecía donde Dionisio fue criado. Los árabes afirmaban que grandes aves llevaban ramas de canela a sus nidos construidos en acantilados inaccesibles. Para obtener la canela, los árabes colocaban grandes piezas de animales muertos cerca de los nidos. Las aves, incapaces de levantar las piezas pesadas, provocaban el colapso de los nidos, lo que permitía a los árabes recoger la canela del suelo. La última especia, la resina de estoraque, se encontraba en la barba de los machos cabríos. Aunque el lugar donde se encontraba tenía un olor desagradable, la resina en sí era altamente fragante y se usaba en diversos perfumes. Durante la época de Heródoto, era el incienso más común que quemaban los árabes. Poco después de que Darío se convirtiera en rey de Persia, y un poco después de que dividiera su vasto reino en distritos,
enfrentó su primera verdadera prueba. Involucró a un noble que fue uno de los 6 rebeldes que mataron a los hermanos magos y lo convirtieron en rey. Su nombre era Intafrenes. Uno de los privilegios que disfrutaban los 6 era la capacidad de ver al rey sin pedir permiso, excepto cuando estaba teniendo relaciones. Un día, cuando Intafrenes llegó de visita, tuvo una violenta discusión y mutiló a los guardias del rey porque le impidieron ver a Darío. Le dijeron que el rey estaba con una mujer. Él no les creyó en ese momento, pero luego descubriría que decían la verdad. Cuando Darío escuchó sobre la arrogancia de Intafrenes, comenzó a temer que los rebeldes conspiraran contra él, así que interrogó meticulosamente a cada uno de los 6 hasta asegurarse de la inocencia de los otros 5. Intafrenes había actuado solo. Darío encarceló a Intafrenes, a sus hijos y a todos sus parientes varones. La esposa de Intafrenes suplicó clemencia al rey. Darío la escuchó y le dio la opción de salvar a un solo miembro de su familia. La esposa de Intafrenes lo pensó y eligió a su hermano. Darío se confundió. ¿Por qué no elegiste a tu esposo o a uno de tus hijos? La mujer respondió que siempre podía volver a casarse y tener otro hijo. Pero sus padres habían muerto, así que no tenía forma de tener otro hermano. Impresionado por esto, Darío perdonó a su hermano y a su hijo mayor. Sin embargo, los demás, incluido su esposo Intafrenes, fueron ejecutados. Un año después, Darío enfrentó su segunda prueba en el campo de batalla cuando los babilonios organizaron una rebelión bien planificada. Comenzaron a prepararla al menos un año antes, cuando oyeron que los hermanos magos habían tomado el trono. Prepararon silenciosamente el sitio durante el gobierno de los magos y la insurrección que llevó a Darío al poder. En lo que fue quizás su movimiento más desesperado, los babilonios reunieron a todas las mujeres de la ciudad, excepto a las madres y a una sola mujer por cada familia. Estrangularon a estas mujeres para conservar provisiones para el sitio que sabían que llegaría. Y así fue. Porque cuando Darío oyó hablar de su rebelión, reunió a su ejército persa y se dirigió a Babilonia. Asedió Babilonia durante 1 año y medio, intentando todos los trucos posibles y tomando prestados algunos métodos de Ciro, pero nada resultó efectivo. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad lo ridiculizaban y se burlaban desde las murallas. De hecho, un babilonio se paró sobre las murallas y se burló de los persas diciendo: ¿qué hacen ahí sentados, hombres de Persia? ¿Por qué no se van? Babilonia caerá en sus manos solo cuando las mulas comiencen a parir. El babilonio asumía que esto nunca ocurriría porque se sabía que las mulas eran estériles. Sin embargo, en el 20º mes del asedio, una mula perteneciente a Zopiro dio a luz. Zopiro era hijo de Megabises, uno de los 6 nobles que se rebelaron contra los hermanos magos y llevaron a Darío al trono persa. Convencido de que este evento raro señalaba la caída de Babilonia, Zopiro ideó un plan. Se mutiló a sí mismo, cortándose la nariz y las orejas, y se presentó ante Darío. Darío se sorprendió y al principio condenó el acto hasta que Zopiro explicó su plan. Zopiro se acercaría solo a las murallas de Babilonia. Les diría a los babilonios que Darío lo había mutilado, ganaría su confianza y los convencería de darle el mando del ejército babilonio. Después de esta primera fase, Darío solo tendría que desplegar unos pocos miles de soldados en lugares específicos para que Zopiro los destruyera. Esto haría que los babilonios confiaran por completo en Zopiro. Cuando estuvieran lo suficientemente confiados de que Zopiro estaba de su lado, él abriría las puertas de Babilonia desde dentro, permitiendo la entrada de las tropas persas y recapturando Babilonia para la gloria de Darío. El plan funcionó perfectamente, como una rueda afinada. Zopiro engañó a los babilonios, abrió sus puertas a las fuerzas persas, y Babilonia cayó. Darío destruyó las murallas de Babilonia, ejecutó a 3,000 de sus hombres más prominentes, empalándolos como advertencia a otros. Sin embargo, permitió que los babilonios restantes continuaran viviendo allí. Para reponer la población, Darío ordenó a los asentamientos cercanos que enviaran mujeres a Babilonia. Esto resultó en el traslado de 50,000 mujeres a la ciudad. Darío celebró a Zopiro como un héroe persa, lo nombró gobernador de Babilonia, lo eximió de impuestos por el resto de su vida y lo colmó de regalos.
Se dice que Darío expresaba a menudo que preferiría ver a Zopiro sin sus heridas que ganar 20 Babilonias más. Después de conquistar Babilonia, Darío puso su mirada en Citia, una tribu nómada errante que creía ser el pueblo más joven del mundo porque descendía de los hijos de Heracles. Darío odiaba a los citios porque habían invadido a los medos, sus antepasados, y conquistado a quienes se les oponían en batalla. También habían esclavizado a su pueblo 2 veces. Y tenían la costumbre de cegar a todos sus esclavos. La primera vez que esclavizaron a los medos, persiguieron a los cretenses y estuvieron alejados de su patria durante 28 años. Mientras estaban fuera, las esposas de los citios se unieron con sus esclavos y tuvieron hijos. La segunda vez que los citios esclavizaron a los medos fue a su regreso después de 28 años de ausencia. Se encontraron con la resistencia de los esclavos y sus hijos. Cuando los citios regresaron y fallaron al intentar recuperar su hogar, idearon una alternativa. Un citio propuso usar látigos de caballos en lugar de armas contra los esclavos. Sentía que los esclavos solo eran valientes porque los citios los estaban tratando como iguales al enfrentarlos con armas. Por alguna razón, esta estrategia funcionó. Los esclavos y sus hijos se confundieron y aterrorizaron ante los látigos. Así que se dispersaron y los citios recuperaron el control de Asia. Alrededor del año 441 a.C., Heródoto viajó él mismo a Citia y escribió extensamente sobre ellos, sobre su geografía, sus costumbres y prácticas. Heródoto encontró similitudes entre los dioses que adoraban los citios y los griegos. Sentía que eran en su mayoría los mismos, solo con nombres diferentes. Hestia era su deidad más importante, seguida de Zeus y la tierra, a quien consideraban la esposa de Zeus. Sin embargo, a diferencia de los griegos, no creaban estatuas, altares ni templos para sus dioses, excepto para Ares. Además, los citios no usaban fuego ni libaciones cuando hacían sacrificios a sus dioses. Las criaturas más comunes para los sacrificios eran caballos. Los citios los mataban y cocinaban como carne para comer. Como había muy pocos árboles en Citia, los citios usaban los huesos de la carne sacrificada para cocinar. Después de cocinar y antes de festejar con la comida, los adoradores ofrecían parte de la carne y las vísceras como primicias a los dioses arrojándolas hacia adelante. En cada provincia, había un santuario construido para Ares que consistía en un gran montón de ramas con una plataforma cuadrada encima. Cada año, los citios agregaban ramas a la plataforma. Cuando llegaba el tiempo del festival, colocaban un puñal de hierro sobre la plataforma que simbolizaba a Ares. Más animales domésticos y caballos eran ofrecidos a este puñal que a cualquier otro dios. También ofrecían prisioneros de guerra al puñal, pero los prisioneros eran sacrificados de forma diferente. Los citios degollaban a los prisioneros seleccionados y su sangre era vertida sobre el puñal. Mientras tanto, los brazos derechos de todos los enemigos sacrificados eran cortados y lanzados al aire. También se ofrecían cuerpos quemados. En las costumbres de guerra citias, cuando un citio mataba a su primer hombre, debía beber la sangre de la víctima. Después de eso, los citios debían presentar al rey las cabezas de aquellos que mataban, porque sin eso, no tendrían derecho a participar en el botín de guerra. Los citios también debían desollar la cabeza de sus víctimas. Y este proceso consistía en hacer un corte circular en el cuero cabelludo. Acudir el cuero para separarlo del cráneo, raspar el cráneo con una costilla de vaca y curtir la piel hasta convertirla en un trozo que ataban al bocado de su caballo. Cuantos más trozos de cuero tuviera un citio, más valiente era considerado por sus compañeros. Ahora bien, los citios no eran del tipo que dejaban que algo útil se desperdiciara. Usaban los cráneos de sus enemigos como copas. Y si un citio tenía un enfrentamiento con uno de sus parientes, luchaban a muerte en presencia del rey. El vencedor trataba el cráneo del perdedor de la misma manera que el de sus enemigos. Y cuando recibía visitas importantes, el citio les mostraba el cráneo y contaba la historia de cómo una vez perteneció a su pariente. Así era como los citios definían el coraje. El entierro del rey citio era un asunto sangriento. Primero, se cavaba un enorme pozo cuadrado. Luego el cuerpo del rey era cubierto en cera, lleno de especias y hierbas, y cosido de nuevo. Los citios de la casa real expresaban su duelo cortándose las orejas,
rapándose la cabeza, cortándose los brazos y la frente, mutilándose la nariz y perforándose la mano izquierda con flechas. A medida que llevaban el cuerpo del rey en un carro a través de diferentes tribus, se esperaba que cada miembro de cada tribu mostrara su dolor de la misma manera que los sitios reales. Finalmente, el cadáver del rey era depositado en una tumba sobre una tarima. Se colocaban lanzas a ambos lados, y se construía un techo con tablones de madera y esteras de junco. El espacio restante dentro de la tumba a menudo se llenaba con miembros de la corte del rey que habían sido estrangulados hasta la muerte. Una concubina, un sirviente de vino, un cocinero, un mozo de cuadra, un mayordomo, un mensajero, caballos y varias posesiones. Los únicos objetos que no se enterraban con el rey muerto eran su plata y su bronce. Después de esto, la tumba era cubierta con un enorme montículo de arena. Mientras Heródoto estaba en Citia, los citios le contaron cómo habían derrotado a los persas sin librar una guerra contra ellos. Eran invencibles. Hablaron de cómo, en el 513 a.C., 26 años antes del nacimiento de Heródoto, Darío lanzó una campaña contra los citios. Cuando Darío llegó al Danubio, un río enorme en el sureste de Europa, encontró un puente esperándolo. Los griegos jonios, aliados de Persia en ese momento, lo habían construido específicamente para su campaña. Cuando Darío y su ejército persa cruzaron hacia lo que hoy es Rumanía, ordenó destruir el puente. Pero uno de los griegos jonios en su ejército fue lo suficientemente valiente como para sugerir que no lo hiciera, en caso de que tuvieran que retirarse. Afortunadamente, Darío estuvo de acuerdo y ordenó a los griegos jonios que esperaran junto al puente durante 60 días. Antes de lanzar su ataque a los citios, Darío envió un emisario a los citios exigiendo su rendición. Ellos rechazaron su demanda. En cambio, unieron sus tribus y formaron 3 ejércitos. Sin embargo, en lugar de enfrentar a los persas en batalla, los citios practicaron una guerra de guerrillas a medias, evadiendo al ejército persa y atrayéndolo más y más al interior del territorio citio. Cada vez que los persas se acercaban, los citios cambiaban de ruta y los llevaban en otra persecución inútil. Con el tiempo, quedó claro que los citios no tenían intención de luchar contra los persas. Y eso fue frustrante para Darío porque no había edificios dentro del territorio citio que destruir, ni ciudades que saquear ni botines que recolectar como provisiones para sus tropas. Se estaban quedando sin recursos. Cuando llegaron a Lorús, el moderno río Volga, Darío instaló un campamento y envió un mensaje enérgico a Idantirsis, rey de los citios. ¿Qué significa este comportamiento tan extraordinario? ¿Por qué siguen huyendo cuando podrían hacer algo diferente? Por ejemplo, si creen que tienen la capacidad de resistir mi poder, entonces dejen de vagar sin rumbo. Quédense en un solo lugar y luchen. Pero si reconocen que son más débiles que yo, aún pueden dejar de huir. Vengan y discutan los términos conmigo, reconociéndome como su amo con ofrendas de tierra y agua. Con tierra y agua, Darío quería decir que se rindieran. Pero Idantirsis respondió que no tenía planes de rendirse y que tampoco le interesaba luchar. Y la razón era porque no tenía edificios, ni ciudades, ni tierras de cultivo que perder. El único escenario en el que los citios combatirían a los persas sería si encontraban las tumbas de sus antepasados y las profanaban. ¿Dónde estaban esas tumbas? Ningún persa podía decirlo con certeza. Eventualmente, Darío aceptó el hecho de que los citios no iban a luchar. Y de hecho, su plan era esperar hasta que los persas se quedaran sin provisiones para ganar la batalla fácilmente. Así que Darío renunció a la guerra y comenzó su regreso al puente a través del territorio citio. Mientras tanto, los 60 días se habían cumplido y los citios en realidad se habían adelantado a los persas para hablar con los griegos en el puente. Intentaron convencer a los griegos de que destruyeran el puente y se liberaran del dominio persa. Los griegos deliberaron entre ellos qué hacer y finalmente acordaron seguir el consejo de Histío de Mileto, quien estaba en contra de destruir el puente. En su lugar, fingieron destruir partes del puente visibles para los citios mientras los animaban a regresar para acabar con los persas. Los citios les creyeron y se marcharon. Afortunadamente para Darío y sus hombres, los citios no los encontraron antes de que alcanzaran el puente. Los griegos jonios estaban allí para ayudar a Darío y al ejército a cruzar el Danubio hacia un lugar seguro.
Pero los citios nunca olvidaron el engaño de los griegos, y nunca los perdonaron. Incluso tenían un insulto para ellos: los griegos son el pueblo libre más cobarde y ruin del mundo. Pero si uno pensara en ellos como esclavos, ningún amo podría esperar encontrar cautivos más leales y sumisos. Antes de que el rey de reyes intentara, y fallara, conquistar Citia, sus conquistas ya habían traído partes de Libia bajo su control. Heródoto viajó y vio esas regiones en el año 440 a.C. Él tendría 44 años en ese momento. Escribió sobre los primeros grupos libios que surgieron de Egipto. Se les llamaba los otomacacos y seguían costumbres egipcias, pero vestían con atuendos libios. Durante sus ceremonias de matrimonio, sus jóvenes mujeres se presentaban ante su rey, y la que más le gustara al rey dormía con él esa noche. Su territorio se extendía desde Egipto hasta una bahía llamada Pinos. Pero si se seguía hacia el oeste, se encontraba otra tribu libia, los maches, que vivían alrededor del lago Tritonis. Y junto a los maches estaban los Ai. También vivían alrededor del lago Tritonis como los maches, pero el río Tritón dividía a las dos tribus. Mientras los maches se dejaban crecer el cabello por la parte trasera, los Ai lo hacían por la parte frontal. Los Ai celebraban un festival en honor a Atenea una vez al año donde las mujeres jóvenes solteras de la tribu se dividían en dos grupos y luchaban entre sí con palos y piedras. Así cumplían con sus deberes ancestrales hacia su diosa nativa, la misma a la que los griegos llamaban Atenea. Creían que las mujeres que morían a causa de sus heridas después de la pelea no eran verdaderas vírgenes. Sin embargo, antes de permitirles pelear, la más bella de las jóvenes era vestida con un casco corintio y armadura griega, montada en un carro, y desfilada alrededor del lago Tritonis. Los ausios llevaban un estilo de vida muy promiscuo. En lugar de formar parejas o casarse, tenían sexo libremente con quien quisieran dentro de la tribu. Si una mujer quedaba embarazada y daba a luz a un niño, todos los hombres de la tribu se reunían al tercer mes del bebé. Y el hombre al que más se pareciera el niño era considerado el padre. Al oeste del río Tritón y junto a los Ai estaba una tribu libia llamada los Maxios, que cultivaban la tierra y tenían casas. Se afeitaban el lado izquierdo de la cabeza, pero dejaban crecer largo el lado derecho. También se untaban ocre en el cuerpo. Su tierra estaba repleta de fauna exótica. Según lo que los libios le contaron a Heródoto, había serpientes enormes, leones, elefantes, osos, áspides, burros con cuernos, criaturas con dos cabezas, criaturas sin cabeza con ojos en el pecho, hombres salvajes y mujeres salvajes. Ahora bien, la exitosa conquista de Libia no habría sido posible si los persas no hubieran tenido a un hombre llamado Megabazo. Megabazo era el general más respetado del rey Darío durante la infructuosa campaña persa en Citia. Fue Megabazo quien dirigió su vasto ejército. Después de la retirada, tras cruzar el puente en el Danubio con la ayuda de Istio de Mileto y sus camaradas griegos jonios, Darío decidió regresar a Sardes, capital de Lidia. Pero antes de regresar, dejó a Megabazo una orden. El general debía quedarse en Europa como comandante en jefe de un ejército de 80,000 hombres. La misión era simple: someter a las ciudades griegas en el Helesponto. En los meses que siguieron, eso fue exactamente lo que hizo el general. Primero, Megabazo conquistó a los valientes partenos. Luego, marchó a través de Tracia, sometiendo a todo asentamiento y tribu que viviera allí bajo el dominio del rey persa. Cuando Darío llegó a Sardes, convocó a Istio de Mileto y lo recompensó por su papel en mantener el puente del Danubio. En los años siguientes, Istio se convertiría en uno de sus asesores más confiables. Después de la victoria sobre los partenos, Megabazo envió una delegación de 7 persas prominentes a Macedonia. Su misión era exigir tierra y agua para el rey Darío. Querían que Macedonia se rindiera. Cuando llegaron a Macedonia, el rey Amintas les concedió lo que pedían y luego ofreció un banquete en su honor. Cuando los persas estaban bien alimentados y borrachos, reprendieron al rey macedonio por no ofrecerles concubinas y esposas, de acuerdo con las costumbres persas. Ahora bien, esto iba en contra de las costumbres macedonias. A las mujeres no se les permitía sentarse con los hombres en la mesa. Sin embargo, Amintas accedió porque ya había ofrecido tierra y agua a Darío.
Se proporcionaron mujeres para los persas borrachos, y de inmediato comenzaron a tocarlas inapropiadamente. El rey Amintas estaba furioso, pero se negó a intervenir. Sin embargo, su hijo Alejandro tenía otros planes. Instó a su padre a que se fuera a dormir y se ofreció a atender a los persas él mismo. Amintas pudo percibir que Alejandro tenía un motivo oculto. Así que le advirtió que no causara problemas que trajeran la ira de Darío sobre Macedonia. Pero Alejandro ignoró el consejo de su padre y sugirió dejar que las mujeres se bañaran antes de ofrecérselas como obsequio a los persas. Cuando ellos aceptaron, Alejandro sustituyó a las mujeres por jóvenes macedonios imberbes disfrazados con ropa de mujer y armados con dagas. Esta vez, cuando los persas intentaron tocarlos, los macedonios disfrazados los apuñalaron hasta la muerte. Para evitar la ira de Darío, Alejandro se deshizo de los cuerpos y mantuvo su muerte en secreto. Mientras tanto, Megabazo había comenzado a sospechar de Histieo. Darío era demasiado afectuoso con el griego. El rey persa le había dado las tierras tracias de Mírchino como obsequio. Y ahora Histieo había comenzado a fortificarlas. Cuando Megabazo se enteró, se enfureció. Protestó ante Darío, advirtiéndole sobre la amenaza potencial que representaba Histieo. «Mi señor», dijo, «¿qué has hecho? Has permitido que un griego, y un griego astuto e inteligente además, funde un asentamiento en Tracia, donde hay un suministro ilimitado de madera para construir barcos, donde abundan los mástiles para remos. Creo que deberías poner fin al proyecto de Histieo ahora si quieres evitar verte envuelto en una guerra en tu propio territorio». Darío vio razón en las sospechas de Megabazo. Y aunque confiaba profundamente en Histieo, convocó al tirano griego a su corte, ordenándole quedarse. Histieo no estaba complacido con este arreglo, pero no tenía elección. Mientras tanto, la casa de Histieo, Mileto, era gobernada por su yerno Aristágoras en su ausencia. Ahora bien, Aristágoras era algo ambicioso. Su ambición encontró una oportunidad cuando fue abordado por algunos naxios que estaban tratando de recuperar su isla, Naxos. Naxos era una de las muchas islas del sur del Egeo que no estaban bajo dominio persa. Aristágoras vio una oportunidad de conquista. Así que se dirigió al medio hermano de Darío, Artafernes, quien era el jefe de su distrito. Artafernes habló con Darío y Darío le envió los recursos militares que necesitaba. Pero la conquista resultó ser un fracaso. Después de 3 meses de combates, Aristágoras aceptó la derrota. Aristágoras tenía miedo de que su fracaso enfureciera a Darío. Temía que el rey persa lo castigara por haber desperdiciado los recursos militares que había solicitado para su pequeña conquista. Así que Aristágoras decidió protegerse lanzando una revuelta jonia contra el rey persa. ¡Oh no! Heródoto afirmaba conocer otra versión sobre los orígenes de la revuelta jonia. En este relato, Histieo, quien se había impacientado con su nueva vida en la corte del rey y anhelaba volver a su tierra para gobernar, decidió enviar un esclavo de confianza a Jonia con la palabra revuelta tatuada en el cuero cabelludo. Cuando Aristágoras recibió al esclavo, decidió actuar según las instrucciones de su suegro. Darío se enfureció, pero no sospechaba que Histieo estaba detrás de la revuelta. Así que cuando Histieo se presentó ante el rey de reyes, ofreciéndose para regresar a Mileto y sofocar la revuelta, Darío accedió. Y así Histieo emprendió el camino hacia sus camaradas. Mientras tanto, Aristágoras comenzó a buscar aliados que lo ayudaran en su revuelta contra Darío y sus fuerzas persas. Necesitaba ayuda del estado griego más fuerte. Necesitaba Esparta. Cuando los jonios se rebelaron contra Persia, Cleómenes era rey de Espa. Artie. Pero Cleómenes nunca debió haber sido rey. La única razón por la que siquiera existía era porque su padre, el rey espartano Anaxándridas, fue obligado a tomar una segunda esposa cuando su primera esposa no pudo darle un hijo. Desafortunadamente para Anaxándridas, después de tomar esa segunda esposa y después de que ella concibiera a Cleómenes, su primera esposa también quedó embarazada y dio a luz a un hijo, Dorieo. Después de Dorieo, su primera esposa volvió a quedar embarazada de Leónidas, y de inmediato, de Cleombroto. 4 hijos en total de su primera esposa, una mujer que todos habían pensado que era estéril. Ahora bien, Dorieo era lo opuesto a Cleómenes en carácter, inteligencia y fuerza. Pero nada de eso importaba porque,
por ley, era el segundo hijo. Así que cuando su padre Anaxándridas murió, el trono pasó a Cleómenes, el primogénito. Dorieo rechazó esta decisión y se negó a ser gobernado por Cleómenes. Así que se llevó a algunos espartanos en una expedición a Libia, donde planeaba encontrar tierras y fundar su propia colonia espartana. En el camino, Dorieo se involucró en una guerra en la que no tenía nada que hacer. Desafortunadamente, murió en el campo de batalla y Cleómenes continuó su reinado como rey de Esparta. Así que cuando Aristágoras llegó a Esparta, suplicó a Cleómenes que liberara a su pueblo, los jonios, de la esclavitud. Describió a los persas como un pueblo rico, que poseía mucho oro, plata, bronce, ropas, animales y esclavos. También trató de convencer a Cleómenes de que conquistar Persia traería más riquezas que sus disputas locales. Cleómenes escuchó y pidió 2 días para pensar antes de tomar su decisión. 2 días después, Cleómenes le preguntó a Aristágoras cuán lejos estaba la costa jonia de su palacio. Cuando Aristágoras mencionó un viaje de 3 meses, Cleómenes inmediatamente le ordenó que se marchara. La guerra no valía la distancia. Aristágoras fue expulsado de Esparta. Entonces se dirigió a Atenas. En ese momento, Atenas era el segundo estado griego más fuerte, solo superado por Esparta. Aristágoras repitió las mismas cosas que le había dicho al rey espartano ante la asamblea ateniense. Pero esta vez, estaba más desesperado. Hizo tantas promesas que finalmente ganó a los atenienses, y votaron enviar una flota de 20 barcos para ayudar a los jonios en su revuelta contra el ejército persa. A medida que crecía la revuelta jonia, también crecían sus aliados. Esmirna, Efeso y Bizancio se unieron al ataque contra los destacamentos persas en la región. En el año 498 a.C., una fuerza combinada de ciudades jonias descendió sobre Sardes, capital de Lidia. Había sido un bastión de Persia desde que Ciro derrocó a Creso. Las fuerzas persas en la ciudad lucharon con fuerza contra los rebeldes jonios, pero tuvieron que retirarse a la ciudadela central, donde Artafernes y sus fuerzas persas lograron resistir a los atacantes griegos. Finalmente, Aristágoras y los jonios se dieron cuenta de que no podían capturar la ciudad. Así que eligieron prenderle fuego y reducirla a cenizas. Y eso fue todo. Eso fue lo que empujó a Darío al límite, lo enfureció y lo llevó a jurar que aplastaría a Atenas por ayudar en la revuelta. Eso fue lo que desencadenó las guerras médicas. La batalla de Maratón, la batalla de Platea y de Salamina. Ese fue el comienzo de la guerra en la que nació Heródoto. Una guerra que volcaría el curso de los acontecimientos en contra de los persas y a favor de los griegos. El contraataque persa fue rápido, preciso, absolutamente despiadado. Darío aplastó y sometió a todas las ciudades jonias que habían participado en la revuelta. Aristágoras huyó. Istio sería asesinado y su cabeza enviada al rey persa, quien aún se negaba a creer que su amado griego hubiera tenido algo que ver con la revuelta. Mileto fue capturada y la revuelta jonia llegó a su fin. Pero Darío no había terminado. Quería castigar a Atenas. Así que envió a su yerno Mardonio en una campaña para someter la ciudad. Sin embargo, Mardonio sufrió un fracaso impactante cuando 300 barcos de su flota fueron destruidos en una tormenta frente a la costa del monte Athos. Este fracaso retrasó la invasión persa a Atenas, y fue una bendición para ellos porque los atenienses actuaron rápidamente para defenderse. Mientras tanto, Persia comenzó los preparativos para otra invasión. Por suerte para los atenienses, contaban con Milcíades. Milcíades era un general ateniense que había vivido en Persia y conocía bien las tácticas militares persas. Aconsejó a los atenienses enfrentarse a los persas en Maratón porque el terreno en Maratón era relativamente plano. Esto permitiría a los atenienses utilizar su disciplinada infantería hoplita con eficacia. Los dioses estaban del lado de los atenienses en esta guerra. Contaban con la aprobación del oráculo de Delfos. Tenían a Teseo, héroe de Atenas, de su parte. La moral de los atenienses estaba en su punto más alto. Así que, con Milcíades al frente del ejército, los atenienses desplegaron aproximadamente 10,000 soldados hoplitas en Maratón. Cuando la flota persa desembarcó en Maratón, los atenienses lanzaron un ataque sorpresa. A pesar de estar en menor número,
La batalla fue feroz y los griegos resistieron con éxito a los arqueros persas y cargaron contra el enemigo, rompiendo sus líneas. Cuando se asentó el polvo, 6,400 persas habían caído. Y en el flanco ateniense, solo 192 hombres fueron asesinados. Barcos, caballos, provisiones, embarcaciones de transporte. La furia de Darío no tuvo límites mientras hervía ante la derrota sufrida en Maratón y se preparaba para otro intento contra Atenas. Los 3 años que siguieron a la batalla de Maratón vieron a todo el continente de Asia en agitación mientras corrían para cumplir con las pesadas demandas que Darío les imponía. El rey de reyes quería venganza, pero la situación estaba a punto de volverse más compleja, porque en el 4º año de sus preparativos, Egipto también se rebeló contra el imperio persa. Tierra y agua ya no eran suficientes. Ahora, Darío quería sangre y fuego. Pero antes de que pudiera obtener su venganza, en medio de sus preparativos y unos meses después de la revuelta egipcia, Darío el Grande murió. Su hijo Jerjes, hijo de Atosa, hija de Ciro el Grande, tomó el trono de su padre. Jerjes no encontraba razón para continuar con la vendetta de su padre contra los griegos. No se equivoquen, aplastó la revuelta egipcia, reduciéndolos a un estado de esclavitud peor del que habían experimentado bajo Darío. Pero con los griegos, dudaba. Era consciente de las dificultades que su padre había enfrentado, y la derrota en la batalla de Maratón aún estaba fresca en la memoria de todos. Pero Mardonio, su primo y asesor más confiable, quería la guerra. Intentó, y finalmente logró, convencer a Jerjes de continuar la guerra de Darío contra los griegos. Mientras tanto, los griegos formaron una coalición de ciudades-estado. Todos, desde los espartanos hasta los atenienses, los tebanos y los tespi. En Ses. Fue un frente griego unido. Decidieron detener a los persas de entrar a Grecia defendiendo el paso de las Termópilas. Era un estrecho pasaje costero entre las montañas y el mar. Al forzar a los persas a librar la guerra en ese paso estrecho, su vasto ejército no significaba nada. El rey Leónidas de Esparta fue elegido para liderar las fuerzas griegas. 7,000 hoplitas griegos y 300 espartanos bajo el mando de Leónidas defendieron ese paso. Antes de que comenzara la guerra, Jerjes reconoció cuán pequeño era el ejército griego y envió emisarios a Leónidas, dándoles una última oportunidad de rendirse. Más específicamente, les pidió que entregaran sus armas. Pero el rey Leónidas respondió al rey persa: «Ven y tómalas». La batalla de las Termópilas duró 3 días. Y durante esos 3 días, los griegos contuvieron el avance persa con Leónidas y sus 300 espartanos al frente de la ofensiva defensiva. Efialtes era un pastor local que vivía cerca de las Termópilas durante la histórica batalla. Era griego. Desafortunadamente, también era un cobarde egoísta. El paso de las Termópilas no era la única entrada a Grecia. Había un sendero secreto de montaña que conducía detrás de las líneas griegas, pero Efialtes lo reveló a los persas. Los guió por el sendero, esperando que su acto de traición hiciera que Jerjes lo mirara con favor y lo recompensara. Efialtes obtuvo su recompensa, no de parte de Jerjes, sino de sus propios compatriotas griegos a quienes traicionó. Mucho después, lo cazaron y lo mataron por su traición. Usando el sendero montañoso, los persas rodearon a los griegos y a los espartanos, volteando las probabilidades de la batalla a su favor. Cuando Leónidas vio esto, ordenó a sus aliados griegos retirarse. Entonces, el rey Leónidas y sus 300 espartanos lucharon una última batalla feroz hasta que él y todos los espartanos cayeron. Los griegos pueden haber perdido la batalla de las Termópilas, pero su feroz resistencia les ayudó a ganar un tiempo valioso para organizarse y prepararse para futuras batallas. Y también ayudó a la moral de los griegos, que una vez más se negaron a ofrecer tierra y agua al rey de reyes. Mientras la batalla de las Termópilas se perdía en tierra, la flota griega se fortalecía con esperanza en alta mar. La flota griega en Artemisio estaba compuesta por 127 barcos atenienses, 40 barcos corintios, 20 barcos megáricos y unas pocas contribuciones de otras ciudades-estado. Un espartano llamado Euribíades lideró la flota como comandante supremo. Otro héroe en el mar fue el ateniense Temístocles, quien se aseguró de que los griegos permanecieran unidos a pesar de las tensiones entre los atenienses y las demás ciudades-estado.
También parecía que los dioses estaban del lado de los atenienses, porque cuando la vasta flota persa intentó rodear y destruir la flota ateniense, se desató una tormenta que destruyó a los persas en su lugar. 200 barcos persas perecieron. Sin embargo, esto no significaba que los persas pudieran ser detenidos. Aún superaban en número a los griegos en el mar. Temístocles sabía que solo podría resistir a los persas por un tiempo limitado. Sabía que una invasión persa era inevitable. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los persas arrasaran Atenas. Y si eso sucedía, si Jerjes cumplía la venganza de Darío derramando sangre ateniense, entonces el espíritu de los griegos se quebraría y las batallas se perderían antes de comenzar. Así que tomó una decisión difícil. Temístocles evacuó a todo ser viviente de Atenas. Vació la ciudad y trasladó a los ciudadanos a la isla de Salamina, lejos del conflicto. Los atenienses lucharían sin miedo cuando sus familias estuvieran a salvo. 5 meses después de la batalla de las Termópilas, los griegos se encontraron una vez más en el calor de otra batalla. Las probabilidades estaban en su contra. La flota persa tenía una ventaja numérica tal sobre los griegos, que la guerra parecía terminada antes de comenzar. Pero Temístocles, siempre ingenioso, ideó una estrategia para nivelar el campo de juego. Como siempre, debía jugar con la ventaja griega. Y para ello, planeó usar las estrechas aguas del estrecho de Salamina para anular la superioridad numérica de la marina persa. Los barcos persas eran grandes y difíciles de maniobrar. Los barcos griegos, en cambio, eran lo opuesto, mucho más pequeños, mucho más ágiles. Se les llamaba trirremes en batalla. Temístocles y la flota griega fingieron una retirada y atrajeron a los barcos persas a los estrechos del canal. Y como se predijo, los barcos persas quedaron atrapados y desorganizados. No podían usar su superioridad numérica a su favor. Así que los griegos explotaron este caos y cortaron a través de ellos como un cuchillo caliente a través del queso. El resultado fue una derrota devastadora para la armada persa. Los griegos podían ver su victoria asomándose en el horizonte, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Tras la derrota en Salamina, Jerjes regresó a Persia y dejó a Mardonio al mando de las fuerzas restantes en Grecia. El general Mardonio se dirigió al sur para ocupar Atenas. Gracias a la previsión de Temístocles, la ciudad ya había sido evacuada y la población ateniense se había refugiado en la cercana isla de Salamina. Pero los griegos no eran ingenuos. Sabían que mientras los persas permanecieran en su continente, seguían siendo una amenaza seria para la libertad griega. La guerra no había terminado. Así que formaron nuevas y más fuertes alianzas entre las ciudades-estado. Esparta tomó el liderazgo de esta alianza, y Pausanias, un general espartano, fue nombrado comandante supremo de las fuerzas griegas. El invierno se aproximaba. En el frente persa, el general Mardonio sabía que una campaña invernal contra las fuerzas griegas en su propio terreno sería desastrosa. Así que dejó Atenas, se trasladó a Tebas y trató de seducir a las ciudades-estado griegas para romper su alianza. En ese momento, los tebanos ya habían abandonado la causa griega y se habían aliado con los persas. ¿Por qué? Para contrariar a los atenienses. Los odiaban tanto. Sin embargo, pagarían caro por eso mucho después. Mientras tanto, el ejército aliado griego rechazó la oferta de Mardonio y eligió marchar hacia Platea mientras su flota navegaba hacia Mícala para enfrentarse a los persas. Una guerra, 2 frentes de batalla, en tierra y en mar. El objetivo increíblemente simple: expulsar a las fuerzas persas de toda Grecia. En Platea, los griegos emplearon una estrategia defensiva. Usaron el terreno elevado para su formación hoplita en falange. Luego construyeron murallas de estacas alrededor de su campamento. Mientras tanto, Mardonio había llegado a Platea con su ejército, listo para lo que estaba por convertirse en una batalla decisiva. Mardonio comenzó el ataque con sus arqueros y caballería, intentando socavar su movilidad mientras rompía las líneas defensivas. Pero la formación de soldados griegos, apretadamente agrupados con escudos superpuestos y as sobresalientes, aseguró que las flechas persas fueran inútiles y su caballería inefectiva. Al principio, parecía que la batalla duraría para siempre. Luego, la situación cambió para el ejército persa.
Un espartano llamado Aiminesto asesinó a Mardonio en el fragor de la batalla. El efecto de la muerte de su general fue inmediato y desestabilizador. Las fuerzas persas quedaron desmoralizadas y los griegos explotaron su confusión con un brutal contraataque. Mientras los persas se retiraban, los griegos los persiguieron sin descanso, matando a tantos como pudieron. En los campos de Platea, los griegos habían ganado la batalla. Mientras tanto, en el mar, Pausanias y su flota griega libraban una guerra encarnizada contra los persas. Al principio, la resistencia persa fue efectiva. Pero cuando una flota ateniense liderada por Leotíquides llegó para unirse a la batalla, los griegos cambiaron el rumbo en contra de los persas. Los barcos persas que no fueron completamente destruidos huyeron en retirada de regreso a Sardes y Lidia. El poder naval persa quedó tan severamente diezmado que marcó el fin de la amenaza persa sobre la Grecia continental y el comienzo de una independencia que los griegos habían luchado con su alma, su espíritu, sangre y sudor. El año era 479 a.C., y el historiador Heródoto tenía apenas 5 años en ese momento. Habría escuchado los relatos imposibles de gloria y se habría preguntado cómo y por qué. Aunque no lo escribió en sus historias, se cree que Jerjes encontró un final violento a manos de asesinos en el año 465 a.C., cuando Heródoto tenía 19 años. Y a medida que Heródoto crecía, viajaba por el mundo y registraba las historias, él también tendría su propio momento frente a la tiranía. El año era 454 a.C. Heródoto estaba ya al final o en la etapa final de sus viajes. Las historias, las personas, las culturas y la geografía de los diversos pueblos que había visitado permitieron la construcción de un mapa detallado. Heródoto tendría 30 años en ese entonces, en algún punto intermedio de sus muchos viajes. En ese momento, Ligdamis era el terrible tirano de Halicarnaso, el mismo tirano que había matado al tío de Heródoto, aplastando un levantamiento que había llevado a Heródoto y su familia al exilio de su hogar. En 454 a.C., hubo otro levantamiento. Esta vez, Heródoto se unió a la rebelión, poniendo fin de manera permanente a la tiranía de Ligdamis. Alrededor del 450 a.C., y con 34 años de edad, Heródoto se unió a un grupo que establecía una colonia en Turios, una ciudad griega en el sur de Italia. Pasó sus últimos años en Turios trabajando en sus historias. Los historiadores creen que también pasó un tiempo en Atenas. Si tú hubieras existido durante su época, podrías haberlo escuchado directamente de boca del propio hombre mientras te encontrabas en medio de una multitud griega, maravillado. También es posible que, si vivías en Olimpia durante la visita de Heródoto, podrías haber cruzado caminos con el padre de un niño llamado Tucídides. Los historiadores dicen que mientras Heródoto recitaba su obra, Tucídides rompió en llanto y Heródoto le dijo al padre del niño, de forma bastante profética: «El alma de tu hijo anhela conocimiento». Tucídides crecería para convertirse en uno de los más importantes historiadores de la antigüedad, cuya rigurosa y sistemática aproximación fue fuertemente inspirada por la metodología y estilo de Heródoto. Después de Tucídides, miles de historiadores han seguido sus pasos, mirando a Heródoto como el primer verdadero historiador. En algún momento entre 425 y 413 a.C., Heródoto murió, dejando un legado que ha perdurado más allá de 2 milenios hasta este mismo momento.